Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados, Cabrito, Música y Cheve. Uprint. Presentan. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Señores, bienvenidos a esta primera edición que tenemos ya platicando desde cero con su servidor Edgar Maceda. Y estamos contentísimos porque no solamente es nuestro primer capítulo de manera oficial, parece mentira, pero nosotros cuando estábamos platicando acerca de este proyecto, yo siempre tuve en la mente, con algunos años que estuve por ahí en Grupo Multimedios, de querer entrevistar a este gran personaje de la televisión regiomontana, y no solamente por todo lo que ha sido su trayectoria, sino tenía muchas ganas de entrevistarlo por el gran emprendedor que es, por el carisma que tiene también fuera de cámaras y el gran ser humano que ya se caracteriza con grandes personajes que conocemos nosotros, tanto de la vida cotidiana, del mundo del espectáculo. Y hoy, pues bueno, después de 450 llamadas lo logramos y tenemos al señor Ernesto Chavana. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Edgar, gracias por invitarme. Te doy la patadita simbólica para que esto crezca, y me da muchísimo gusto que puedas emprender en este asunto de los podcasts y de los videos y de las entrevistas, que siempre es importante para que la gente te conozca mejor. Muchísimas gracias. Yo quería arrancar, Chavana. Hay una anécdota que ahorita fuera de grabación te decía que te iba a platicar y no sé si te acuerdas, pero hace muchos años, tú me vas a dar más o menos la fecha. Ay, híjole. Yo todavía pertenecía al Grupo Multimedios. Ajá. Y nos mandaron a un viaje medio curioso porque nos mandaron a todos en autobús desde Monterrey y fuimos a hacer la inauguración del canal de Multimedios Houston. ¿Qué año habrá sido eso? ¿Qué te gustará? Íbamos todos en un camión, iba Mario Zares, Conan, a todos nos mandaron en un autobús. Pero no me acuerdo si iba yo en ese autobús. ¿Iba yo en ese autobús? ¿Ibas en ese autobús? ¿Cómo de que no? Bueno, pues entonces sería hace... De las 7, 8 años, 9 años. Sí, ay, si no es que tantito más. Okay. Íbamos a Houston. Y hubo una gran fiesta en ese autobús y olores por todos lados y lo que tú quieres. Oye, llegamos. No me acuerdo, Edgar, pero échale. Me acuerdo mucho me tengo que acordar. Me acuerdo mucho que hasta Conan se bajó con una hielera y ahí andaban vendiendo cosas arriba. Ya te imaginarás. Una qué fiesta. Mugrero con Conan. Y nosotros, estando en Houston, nos bajamos a una mueblería, que me acuerdo que nos toca hacer una transmisión de unos programas. Regresando de la transmisión, por azares del destino, me toca sentarme adelante del autobús contigo. No creo que te acuerdas. Yo me siento adelante contigo. Y me siento, ¿qué onda, Chavana? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Oye, que toda madre esto. Y me acuerdo que tú me haces una pregunta muy curiosa. Y me agarras la pierna, en el buen sentido, y me dices, oye, cabrón, ¿y tú qué onda, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo vas? Y yo, no, bien, Chavana, y fíjate que esto, y vive la vi, pero por radio, pero yo, la música. Y en eso tú me preguntas, ¿y tú de dónde eres? Oye, ¿qué onda? Y te empiezo a contar un poquito. Y te digo algo muy curioso de mi vida, que te digo, sí, hombre, fíjate que yo tengo desde los 4 años en Monterrey, soy de Zacatepec, Morelos, pero estoy aquí en Monterrey porque mi papá falleció cuando tenía 4 años. Y me acuerdo que en ese momento me agarras la pierna, me aprietas y me dices, ¡ay, cabrón! Y tus ojos se ponen como cristalinos. Y me dices, viéndome a los ojos, me dices, el mayor miedo que tengo en la vida es faltarle a mis hijos. Eso me dices. Y en ese momento, para mí deja de existir Ernesto Chavana y conozco a Ernesto. Olvido el señor Chavana que todos conocíamos en ese momento y entiendo que a final del día todo lo que vemos nosotros en la televisión, aún y que trabajábamos contigo, eres un ser humano. Y que todos nos tocaba ver esos highlights, aún trabajando en el grupo, pues del desmadre que hacías, de la pantalla, pero es sin duda alguna un ser humano excepcional. Y en ese momento a mí, te lo prometo, que a todo mundo que puedo le comento esa anécdota y les digo, tuve la oportunidad de conocer, aunque sea así, del sentimiento de Chavana. Entonces, a partir de este momento voy a cortar contigo como el señor Chavana. Ajá. Y quiero platicar con Ernesto, ¿te parece? Me parece genial y pues si lo dije en su momento, y fíjate, ya hace tantos años, pues representa exactamente lo mismo, ¿no? El hecho de que tú como papá, cuando te casas y tienes la esperanza de tener hijos y cuando ya ves que son 4
y son muchos y siempre peleas por ellos y ellos realmente se convierten en tu motor. Y para eso estamos los padres, ¿no? Pues para ayudar a los hijos, cuidarlos. Es una bendición que te manda Dios y el mayor temor en la vida es faltarles a mis hijos, porque el mundo cada vez está más complicado y quisieras que ellos tuvieran siempre la mayor y mejor oportunidad para salir adelante. Yo te prometo que a raíz de lo que tú me comentaste, le puse más atención a ese fragmento de mi vida. Porque uno cuando está chiquito, pues fallece mi papá a los 4 años, no lo sientes. Yo le digo a la gente así rapidito, saliéndome un poquito, que cuando a mí en la primaria me decían que no tenía papá, a mí no me dolía, a mí me daba vergüenza. Y es algo curioso, porque no entiendes que la gente tiene que morir. Pero yo decía, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué no tengo un papá? Entonces me acuerdo que yo escondía eso y a veces hacía bromas y diciendo, echando mentiras. Yo tenía un papá, pero pues no lo veían, pero mi papá ahí estaba, porque era más la vergüenza que un dolor. Al paso del tiempo, e insisto, te lo prometo que cuando platico eso contigo, le empiezo a poner más atención en mi vida y hoy entiendo que tengo a mis hijos y tengo una niña de 4 años y a veces hago ese switch y digo, no le puedo faltar a mi niña a estos 4 años como mi papá me faltó a mí a los 4 años. Así es. Entonces es algo que se me quedó grabado y por eso te agradezco que tengamos esta charla. Yo te lo agradezco que hayas empezado la plática de esa manera porque es siempre muy grato poder recordar de repente cosas que durante el camino de tu vida dijiste y que pudo servir a alguien. Sí. Una ocasión, platicando ya ahora últimos años con Aldo Rodríguez, que ahora es comentarista de Fútbol al Día y de deportes, de multimedios. Y él me decía que una ocasión habíamos ido a un viaje a Laredo, Texas, o a Nuevo Laredo. Y que él me había acompañado y que yo le iba dando consejos. Y me dijo qué consejos le había dado. Y yo dije, no manches, yo cuando te dije eso. Pero a él se le quedaron mucho. Claro. Y le sirvieron porque vinieron de Chavana. Claro. Es que han pasado tantas cosas, Edgar, durante el transcurso de esta aventura de 35 años en el medio y ya 55 años de vida, que pues has platicado y has dado tantos mensajes a muchas personas. Y espero que mis mensajes que di hace 10 o 15 o 20 años sean los mismos que tengo hoy, a pesar de que el mundo es distinto, la vida es distinta. Claro. La manera de pensar de nosotros hace 20 tiene que ser diferente a lo que pensamos hoy, porque las cosas cambian, pero tus principios, tus valores y tu educación, ese no cambia. Hay algo que no se transforma y que es la esencia. Eso no se transforma. Pero qué bueno que durante el camino de este trabajo nos ha tocado aconsejar a quienes están empezando, como era Aldo en aquel entonces, que se le queda muy grabado. En el caso específico que fue la experiencia que acabas de platicar, y que me da gusto que pueda servir de alguna forma en tu vida. Y yo te digo porque yo te veía en los pasillos y hay que decirlo claramente, nunca fuimos los grandes amigos, ni mucho menos, pero siempre hubo un gran respeto y me saludabas. Maceda, ¿cómo estás? Hola, Chavana. Y yo te veía y me tocó ir a cantar a tu programa en mil cantidad de veces que me mandaron ahí con los Viva la Vida a cantar y hacer travesuras por allá. Y pues te veíamos el personaje y me acuerdo que estabas, ahorita platicaremos de cuando cantabas con la copa. Pero trabajabas en una empresa de cervecería, ¿no? Algo así. ¿O era una agencia? ¿O cómo estaba la onda? Pues eso fue después, que lo empecé a hacer a la par y fue cuando ya decidí romper todo, radio, tele y todo y empezamos a hacer todo el negocio, ¿no? A lo que nos dedicamos ahora. Pero pues todo el tiempo que nos mandaban ahí del programa, desde que estuve Desvelados, Telediario, todo lo que me tocó hacer ahí, siempre me tocó cruzarme contigo y pues era hola, pero era el personaje al final del día, ¿no? Era con tantas cosas que, bueno, te diste cuenta que el roce que tenemos en la compañía, pues es nulo, porque mi programa de 4 a 5 lo hago, hago mi programa de 4 a 5, ahí veo a Roberto Figueroa, ahí veo al Papirri, y adiós. Y se acabó. Se acaba a las 5 y te vas a tu casa, o te vas a tu negocio, o te vas a tus cosas. Y empiezas a pensar en las cosas y en los programas, pero ya lo haces a distancia, no estás ahí fijo, entonces no tengo mucho contacto con la gente. Por eso creo que tanto a Aldo como a mí, y estoy seguro que a muchísima gente se le quedó muy grabado cuando has dado algún consejo, porque, caray, volteas a ver y es Chavana. Sí, por eso te digo, hoy la plática quiero que sea con Ernesto, porque vamos a tratar de que nos cuentes muchas cosas que la gente
tal vez no conoce de ti. Vamos arrancando, por así decirlo, Chavana. Quiero entender. Sé que eres el segundo de 5 hijos, ¿verdad? Es correcto. Tus hermanos, hermanas, ¿cómo ven a Chavana? Y hablando ahora sí de Chavana, desde la perspectiva de Ernesto. Y te pregunto esto porque pues, eres un showman, ¿sí? Entonces, la pregunta va, ellos, al final del día, desde que tienes una infancia y lo que fue transformando a lo que es el personaje de Ernesto Chavana, ¿cómo lo perciben ellos? Es difícil porque cada hermano piensa distinto. Mi hermano menor conmigo es extraordinario. En algún momento trabajamos juntos en uno de mis negocios y finalmente se rompió la relación laboral, pero lo quiero mucho y yo creo que en el caso de él es recíproco. Hablando de mis 2 hermanas, una está en los Estados Unidos, la tengo en el chat, pero platicamos muy poco. Con mi otra hermana que se llama, ella es Aurora, la que está en Estados Unidos, y luego está Isabel, que es más chica, y ella es muy trabajadora, es la que tiene el peso, digamos, de la familia, porque siempre ve a mamá, está con mamá, la lleva al doctor, o sea, ella, digamos que es su enfermera, sí. Que son roles que inconscientemente tomas, ¿no? Sí, ella lo hace y yo la quiero mucho. A todos mis hermanos yo los aprecio y los quiero mucho, pero tengo muy poca comunicación con ellos. Hablando de la infancia, ¿eras unido con ellos? Porque sé, por ejemplo, hay cosas que tú hacías, corrígeme si estoy equivocado, pero sé que vendías incluso hasta cajas fuertes de niño con tu papá. ¿Qué cosas hacía Ernesto de niño? Bueno, de niño me gustaba siempre el comercio. Buscaba la manera de conseguir dinero. No digo que me enamoré del dinero, pero vi la posibilidad de hacer negocios, tener dinero, porque tener dinero me llevaba a comprarme una hamburguesa, me llevaba a comprarme un pantalón, me llevaba a comprarme un cassette para grabar mi música. Yo era súper fan de la música de los 80s. Me gustaba meterme horas en mi cuarto con un estéreo Philips que tenía mi papá, y yo lo agarraba y le metía el cassette, y siempre la música me encantó. Y entonces yo trabajaba para eso, y luego cuando ya veía la posibilidad de comprarme un equipo de sonido para metérselo a un coche, cuando ya fui más grande, o sea, siempre busqué la manera de conseguir dinero para poder ir al cine, para poder comprarme un hot dog, para lo que yo quisiera, porque sabía que en la casa pues había, pues siempre pues, éramos muchos, entonces papá no tenía tanto dinero como para que cada uno se cumpliera el capricho. Y encontraste en el dinero al final del día una comodidad, ¿no? Sí, una manera de tener un recurso para poder hacer lo que yo quisiera. ¿Trabajaste desde muy niño con tu papá? Trabajé desde muy niño con mi tío Felipe, en paz descanse, porque él era el que se dedicaba a andar en la calle vendiendo plumas, ristras de chorizo, alcancías, y entonces nosotros tengo primos más o menos de mi edad, y nos íbamos con ellos porque nos llevaba después de la vendimia que hacíamos en la calle, nos íbamos a la lucha libre, y entonces nos llevaba a la Monumental Monterrey, y nos queríamos ir con el tío para que, cumpliendo la jornada laboral en la calle, vendiendo las cosas, íbamos a cerrar con broche de oro viendo al Hijo del Santo, o al Santo, o a los luchadores que en aquel tiempo estaban. Íbamos a la Monumental Monterrey y salíamos emocionados porque habíamos visto a los luchadores. Y entonces ahí nos fuimos metiendo en la onda del comercio. Gracias a él, papá tenía un taller mecánico, y luego, conforme fuimos creciendo nosotros, papá abrió una refresquería que se llamaba Chavis, casualmente. ¿Chavis? A mí dicen así Chavis porque era Chavana Villarreal. Era una sociedad entre un señor de apellido Villarreal y él Chavana, entonces era Cha de Chavana y Vi de Villarreal, y era Chavis. Y esa refresquería la puso a 3 locales de donde él tenía su taller mecánico, y vendían hamburguesas y vendían muchas cosas, y ahí me tocó ayudarle también. ¿Cómo era la situación económica en esos años? Estaba limitada, sí. Batallábamos porque cuando estaba chiquillo, pues vivíamos en un tejabán en la vivienda popular, que era un sembradío muy grande, y ahí papá construyó un tejabán, vivíamos en el tejabán. En esa infancia pues no teníamos piso, me acuerdo que en los tiempos de lluvia era una lámina de esas láminas negras, sí. Y entonces se hacían las bolsas de agua, y en los aguaceros pues estaban las goteras en todo el tejabán. Sí.
Ese fue el principio nuestro, digo, me acuerdo perfectamente. Cuando me enfermaba, papá siempre se preocupaba mucho por nosotros y me acuerdo que cuando me enfermaba siempre me llegaba con un regalo, con un juguete, con algo como si el juguete me fuera a componer. Reconfortaba algo. Reconfortar algo y siempre... Yo eso lo entendí como una preocupación extrema de parte de papá para que estuviéramos siempre sanos. Hay una etapa en tu vida que también me contaron y que tienes muy presente y recuerdas mucho la Navidad. Uh-huh. ¿Sí? ¿Tienes alguna relación tú de la Navidad con el tema del árbol de Navidad, lo que representa con esta escasez que comentas que había en casa? Una ocasión, mamá le pedía a papá que nos comprara un pino y pues no había para comprar un pino. Entonces, lo que hizo mamá en la desesperación de que los chiquitines estuvieran contentos, cruzó la calle, agarró un mezquite, con un machete lo corta y lo pone con unos bloques y le pone ahí ¿le llaman qué? Musgo o algo así. El paistle. El paistle. ¿El pistle o paistle o qué? No, el pistle es el que come. Sí, y el pelo de ángel y los focos y eso fue lo que hizo mamá en esa ocasión porque queríamos, nosotros estábamos chiquillos, mis hermanas estaban todavía más chiquillas, entonces teníamos la necesidad de ver nuestro pino de Navidad y entonces así es como mamá lo resolvía y luego esperar a que llegara la noche del 24 y mi hermano y yo, mi hermano el mayor Carlos, decía, yo estoy despierto 2 horas y luego sigues tú para ver si llega Santa Claus y nos trae los regalos. Hasta que finalmente la magia termina cuando mi papá me lleva en una noche a comprar un juguete y me doy cuenta que eso es lo que Santa Claus me había traído. Ya ahí descubriste. Ahí descubrí la verdad. Cuando eres niño es muy difícil saber entender si hay escasez en casa. Uh-huh. ¿Sí? ¿Tú le llegaste a sentir? No, yo era feliz. Sí. Era feliz jugando a los quemados, jugando al pozo con una pelota, jugando a la lotería, jugando pues los juegos que antes había que eran lanzaban la pelota para arriba y agarrabas un poste, uh-huh. A veces te daba toques el poste. A todos. Porque era uno de esos postes que empezaron a hacer de fierro, sí. Y entonces estaban mal conectados y los agarrabas y de repente se daba toques, eran cosas bien peligrosas. Y no sé cómo estamos vivos, después de tantas cosas que pero se disfrutaba al final del día. Sí, así lo disfrutábamos. Chavana, hablando, te digo Chavana, pero quiero seguir platicando, perdón, con Ernesto. Pasa todo el tema de la infancia. Yo sí me quiero brincar primaria, secundaria, preparatoria. Haces bien, no fue tan No hay algo que destacar. No hay nada que destacar. Más era un chavo yo introvertido, era muy serio. ¿Por qué? Tranquilo. ¿Por qué ciencias de la comunicación? Porque las ciencias de la comunicación sentía yo que tenía menos conflicto con las materias que a mí me fastidiaban. Cada vez que yo me metía a la química, cada vez que en la prepa o en la secundaria hablábamos de matemáticas, me enjaquecaba, me dolía la cabeza y decía, no, esto no es mío. Y mi hermano era todo lo contrario. Carlos fue premio al saber en una generación de FIME y él era muy inteligente para ese tipo de problemas, de broncas, de aritmética. Sí. Y yo era muy malo. Y a mí me fastidiaba. ¿No te gustaba la escuela? No me gustaba la escuela. Yo nada más iba porque los papás me exigían. Y terminé mi carrera y decidí que fuera comunicaciones porque no tenían esas materias. Y finalmente pues saco adelante la chamba y termino la carrera en el 88. Y ya le digo a papá, ya salí, ahora sí me voy a dedicar a trabajar. Casualmente me dieron trabajo en la RG, antes la XT, en el 88 y finalmente ya empecé a hacer una carrera en la radio y luego en la tele y hasta lo que ya conocen ahora. Pero antes de llegar a comunicación, ¿tuviste algún sueño de pequeño de decir, quiero ser esto? Yo creo que sí había muchas cosas de la infancia que me iban a encaminar a lo que ahora hago o lo que hacía antes. Porque mis amigos ahora me dicen, fíjate en qué terminaste, tú narrabas los partidos de fútbol en la colonia. Sí. Y entonces me hacen recordar algunas narraciones y entonces sí lo traía yo ya en la sangre. Lo que no sabía es qué tan adentro en la sangre lo traes. El Ernesto, que no es el Chavana, vamos a hablar del Ernesto como quiere la entrevista. Es una persona que creo que la genética que trae es más del papá.
la inteligencia puede ser también de la mamá. La habilidad es más de los Chavana. Traigo yo más los Chavana que los Cubos. Uh-huh. Pero la forma de ser de los Chavanas era muy comerciantes, excelentes oradores, convencían. Y algo que traía papá que no traían los demás. Un instinto de progreso, superación. Tú esperabas que amaneciera. Yo esperaba que amaneciera igual que mi papá. Trabajaba de sol a sol. No descansaba. O sea, siempre el trabajo fue su bandera. Y otra cosa que me enseñó mucho papá fue la honestidad. Papá le daba mucho coraje cuando a él le incumplían y él se comprometía y decía que la palabra valía más que la firma. Siempre. Y eso me lo enseña todos los días y así me formó él a mí. Pero eso ya lo traigo en la sangre. Yo quería que amaneciera para vender la portada de la revista Fútbol al Día. O sea, era una manera de que ya tú traes en automático. Y que es algo de lo que comentas que tengo dentro de mis líneas que yo le llamo todo con pasión. Así te identifico yo. Así es. Porque algo de las primeras cosas que haces tú dentro del medio es cuando a ti te echaban un telefonazo y tú hacías como un breve resumen, ¿no? En estos partidos de béisbol. Así es. Platícanos un poco porque a mí me llama la atención porque no había dinero, no te pagaban, no era bien remunerado en caso de que hubiese dinero. Y al final del día tú no perdiste la pasión, porque hoy en día, desgraciadamente, con el mundo cambiante y lo que vemos ahora de las redes y lo que hay, todo el mundo quiere mover un dedo y que le paguen. Y más las nuevas generaciones, como se dice. Entonces, yo denomino esta parte de tu vida todo con pasión. Al final del día te hacían una llamada y tú entregabas toda tu pasión en esa llamada. Sí, porque salir en la radio era apasionante. Ahora a lo mejor quieren salir en sus redes sociales. Pero para nosotros que no teníamos redes sociales, la radio y la televisión era algo que estaba en un pedestal inalcanzable. No cualquiera salía en la radio, no cualquiera salía en la televisión. Cuando me dicen que tenía que hablar a la XT era la estación, yo creo que de las más importantes en aquel tiempo, 50,000 watts de potencia. La XT, la de las radionovelas. Entonces cuando me dicen, vas a participar en la XT, cállate, había que dar todo, porque querías trascender. Y entonces todo lo haces así, con ese coraje y con ese carácter. Y dices, aquí es donde tengo que demostrar quién soy. Y afuera el miedo y arriba el éxito. Y eso es... Pero ya lo traes en la sangre. Claro. Eso no te lo enseña nadie. A lo mejor papá me enseñó algunas cosas en valores y honestidad y en esfuerzo y trabajo. Responsabilidad. Pero a la hora de estar en los cocolazos... no cualquiera tiene esa manera de ser. Y es que al final del día es el punto que quiero tocar contigo. Tú lo hiciste con pasión, con dedicación y como dices, con esa perseverancia que ya viene desde casa. Porque te hubieran hablado, oye Ernesto, tengo 100 pesos, caray, por esta mención, por esta llamada. Hay gente que no lo hace y a ti no te importaba que no hubiese dinero. Sabías la oportunidad que era y era un momento de brillar. De hecho, a mí me dijeron, no hay dinero. Claro. No vas a ganar dinero. Claro. Y yo entendí, y si te digo mi sueldo, que me lo mandaron hace como unos 7 meses, porque hubo un cambio ahora de política, ya ves que te pagan y luego ya te rebajan los impuestos y terminas ganando cualquier cosa. Ya todo se lo queda el gobierno, un porcentaje muy alto. Y veo lo que me pagaban, porque me mandan desde que empecé a trabajar el 7 de septiembre del 89, que es la fecha que me dan de alta. Dije, no manches, ¿en qué momento hice lo que hoy tengo? Claro. Si yo no ganaba las cantidades, a mí me pagaban 250, 300 pesos por programa. Sí. O sea, ¿cómo viví? ¿Cómo tuve tantos hijos? ¿Cómo saqué adelante la familia? Pues gracias a lo que hacía fuera de la televisión. Sí. Y que yo entraba a la radio a las 7, 8 de la mañana, salía a las 9 y en ese lapso yo salía de un programa, terminaba un programa y me iba yo a talonear la venta de una portada o un comercial. Que siempre fuiste movido, perseverante, siempre. Por eso logré hacer un patrimonio que no dependió de la radio, de la televisión. Yo siempre te he identificado que eres una persona que no dejaste todos los huevos en una sola canasta. Nunca. Jamás. Hay una de mis líneas que como identifico yo parte de tu carrera y yo le llamo resiliencia. Uh-huh. Y es cuando tú ya entras al grupo en la parte de radio y hay una anécdota que tienes tú también
que a ti te ponen prácticamente como si fuera una prueba, ¿no? Y te dicen, si no me traes un invitado interesante... No vienes. Pues no vienes, no vas a formar parte de esto y te tienes que moverte. No existía el WhatsApp, no había tema de redes sociales para contactar gente. ¿A quién fuiste a buscar tú como invitado? Busqué a muchos, pero el primero que fui a buscar fue a Tilo Ponce. Fui a su casa ese día en la noche que me dicen que voy a entrar a la XT. Fui a su casa en la noche, me fui caminando a su casa. Él tenía un negocio que se llamaba Five Cats, porque hacía hamburguesas con los hermanos. Él ya era titular en Tigres, era lateral. Y fui y le toco la puerta y me abre, no sé si su hermana. ¿Sin conocerte? No, yo estaba novato. Era mi primera ocasión que iba yo a hacer mi trabajo para radio. Sí. Y voy a su casa y le digo, Tilo, me presento con él. Y le digo, fíjate que acabo de entrar a un programa que se llama La T en los deportes, lo conduce Enrique Salinas Rangel y me está exigiendo que todos los días le lleve yo a un personaje importante. Te quiero invitar, por favor, ayúdame. Le dije, el trabajo depende de ti. Fuiste a darle. Yo no sé si Tilo le caí bien o lo agarré de buenas, pero él siempre ha sido muy buena persona, fíjate. Tilo... Sí. O sea, casualmente la vida me fue a llevar con el mejor ser humano. Sí, cualquiera te hubiera dicho que no. Sí, cualquier sangrón me hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No puedo. Pero Tilo dijo, sí voy. Ahí estoy contigo. Y yo dije, Tilo, muchas gracias, de veras. Y de toda la vida se lo voy a tener agradecido. Y al día siguiente llega Tilo Ponce, creo que traía un Beatle. Ajá. Y Enrique Salinas Rangel dice, no manches, llego. O sea, trajo a Tilo Ponce, que era jugador titular del equipo de los Tigres. Y ¡pásale, Tilo! Y Enrique feliz de la vida porque le estaba llevando a Tilo Ponce. Como Enrique no tenía quien le ayudara, pues le estaba yo haciendo un trabajo que él no iba a poder hacer. ¿Qué sientes en ese momento que ves que llega Tilo y que sabes que ese esfuerzo... Dije, bendito sea Dios. Primero le agradecido con Tilo y me di cuenta que Enrique había quedado muy contento. Y ahí me estaba ganando yo a Enrique. Yo sabía que tenía que hacer todo un trabajo de coordinador de ese programa porque yo sabía que ahí podía tener futuro. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí como coordinador? Como 2 años. Como 2 años. Y te buscabas igual invitados y picarle piedra. Así es. Hasta que en el 89 me invitan a que esté en la RG. Yo llegué en el 88 a la T. Ajá. Y luego del 88 al 89... fue un año, casi 2 años para poder entrar a la RG. Que antes de eso, si no me equivoco, es cuando ya la época que llega Don Robert, que llega Don Roberto. ¿En qué año llega Don Roberto? Don Robert llega después del Mundial del 90. Don Robert renuncia en un partido de Tigres América por algo que no le gustó de la compañía. Y luego a mí me dejan, Enrique se puso enfermo y ya no pudo Enrique salir adelante de esa enfermedad. Y luego fallece Enrique. Y cuando Enrique ya era el coordinador de la emisora, me dan a mí ese puesto. Porque no tenían a nadie más. Okay. En aquel entonces a Enrique se lo habían dado porque antes lo tenía Memo Martínez. Y Memo llevaba a Luis Urbiola, llevaba a Toño Nelly, a que le ayudaran con la emisora. Entonces se va Memo Martínez por cuestiones personales o no sé qué negocio tendría. Y entonces se la dejan a Enrique Salinas. Enrique Salinas se convierte en el coordinador de la RG y me jala a mí a la RG y luego enferma Enrique y no tenían a nadie más. Entonces pone una chavana de prueba. Yo ya tenía 1 año y poquito en esto de la radio y me dejan ahí como prueba y gracias a Dios la prueba se fue quedando ya eternamente. Que si te fijas son 2 cuestiones bien curiosas. Todo ha sido parte de una acción casi creo que divina, ¿no? Porque se te han ido acomodando las cosas y al final del día esa perseverancia te lleva a que te puedas quedar. Bueno, porque hoy es muy sencillo, no digo muy sencillo, pero tú sabes que no son los protocolos de antes para entrar a la radio. ¿Sí? No, ya ahora le gustas al programador y... Oye, Vente. ¡Ay, qué guapo estás! No quieres ser locutor. Yo platicando... No quieres ser conductor de televisión. Yo platicando un poco, a mí me acuerdo que yo estaba en Hit 106.1 y a mí el primer programa que me daban los sábados a las 6 de la mañana. ¿Quién te escuchaba? Nadie. Y me acuerdo que yo anteriormente animaba bodas y 15 años, imagínate, me quedaba hasta las 3 de la mañana, dormía 1 hora y me tenía que ir hasta allá en camión o me llevaba a mi madre. Y ahorita es muy diferente, ¿no? Entonces, en esa parte que llegas tú, te logras posicionar, te llegas a quedar nuevamente. Y sabemos que cuando llega Don Robert, a final del día, pese a todo lo que hay más adelante, hubo un momento que pudiste quedar fuera y Don Robert te rescata, ¿no? Así es. Don Roberto te rescata. Así es. ¿Qué pasa en ese momento?
Bueno, primero, sí debo decir que Dios acomoda las cosas. Cuando me preguntan de la existencia de Dios, yo estoy 100% agradecido con Dios porque las condiciones desde que yo estaba chiquillo se fueron acomodando los engranes. Sí. Y la vida me fue llevando, o Dios me fue llevando, porque no hay nadie más que pueda acomodar los engranes como Él los acomodó. Cuando yo estaba a punto de salir, resulta que estaba más adentro que nunca. Cuando una puerta se cierra, Dios abrió otra puerta, porque yo no la abrí. Las condiciones se fueron dando increíblemente, de esas veces en las que tú dices, estoy fuera, y en la calle ahí te encuentras al que te abre la otra puerta. Claro. O sea, ¿quién te lo puso ahí? Claro. O sea, las cosas por algo suceden. A veces nos desesperamos cuando no se cumple el capricho que tú quieres. Yo quiero ese carro. Y híjole, me lo ganaron. Y estás, no, era mío. No. Por algo no te tocó. Por algo son las cosas. Y hasta en eso me ha tocado a mí estar sorprendido. Yo una vez veía un carro, un Cougar, me gustaban mucho los Cougar. En aquel tiempo. Y yo vi un Cougar rojo, hermoso el coche. Y lo vi, y yo ya estaba en radio, y ya ganaba un poquitito de dinero. Y entonces le digo a mi papá, acabo de ver un carro, ya fui a hablar con el señor que lo vende. Me pide 5,000 pesos para que se los separe, préstamelos, papá. O sácalos de mi cuenta. Yo ya tenía dinero en la cuenta y papá, híjole, mijo, pero ¿estás seguro? Sí, papá, bueno, ahí te van los 5,000 pesos. Y me regreso yo con el señor, un lapso de 25 minutos. Y regreso. Y digo, señor, aquí están los 5,000 pesos. Dijo, lo acabo de vender. Hijo de su mecha. Dije, ¿cómo? ¿No era para ti? Era el deportivo rojo. 2 puertas, ¿no? Soñado, hermoso. No, dije, chihuahua. Y ya llegué con papá y dije, ¿sabes qué, papá? Se vendió. No me digas, sí, papá, se vendió. Ya con el paso de los días compré un Cougar blanco. Ajá. Ya no era el deportivo como el otro, que el otro era rojo, deportivo, así. Era de esas versión deportiva. Y pasa el tiempo. Y llego a un taller mecánico a hacerle un mantenimiento al coche. Y dije, fíjate que conté la historia. Y dijo el mecánico, no, es un carro así, sí. Y se lo traí, se lo vendió no sé quién, sí. Dijo, ¿no crees que estaba tronado en la transmisión? No es cierto. Ay, pues se mecha. O sea, no era para ti. No era para mí. Y no convenía haber comprado ese coche. No convenía haber comprado ese coche. Y en ese momento yo había hecho yo berrinche porque me lo habían ganado. Por algo pasaron las cosas. Por algo pasan las cosas. ¿Y el blanco te salió bueno? Buenísimo, me llevó a Veracruz varias veces y cállate, o sea, no batallé nada, fue genial. Qué bueno. Al final del día son de esas cosas que uno no comprende y se vuelven cosas tan banales, pero que te las agarras tan fuerte y dices tú y quieres hacer corajes y dices, por algo pasan, déjalo ir, déjalo pasar. Qué buena anécdota esa del coche. Del Cougar. Del Cougar. Te defino como un emprendedor nato. Ajá. Ernesto. Y sé por ahí también esas historias que cuando llega ya Don Robert, pues aparte de que hay broncas, ¿no? Como todo, en todos lados. Y a Don Robert le habían sugerido que me corriera. Sí. Yo no sé quién le sugirió a Don Robert eso, pero le decían... ¿Nunca lo supiste? Nunca le pregunté. No. Pero a lo mejor tampoco me lo iba a decir. Claro. Pero a Don Robert le sugerían que me corriera, que no me dejara, por alguna causa. Y él dijo, no, déjeme llegar, déjeme hablar con él, déjeme escucharlo. Y cuando Don Robert me escucha, dice, no lo voy a correr, lo quiero primero conocer. Ok. Porque él puede darme a mí lo que necesito, porque él tenía que conformar un gran equipo. Pero hasta esa época no habías trabajado con él. No había ni trabajado en transmisiones ni nada. No, yo ya empezaba a trabajar con él, pero Don Robert era Don Robert. Claro. No, o sea, no cualquiera cruzaba palabra con Don Robert. Claro. La primera vez que vi a Don Roberto, me acuerdo que traía un pantalón y una camisa verde. Iba subiendo la escalera en recepción. Cuando entrabas por Paricutín. Cuando entrabas por Paricutín, había a tu mano izquierda una escalera que te llevaba al segundo piso. Que abajo estaba la fonoteca. ¿Cómo le llaman? Fonoteca, ¿no? ¿Sí se llama fonoteca? ¿Cómo se llama? Ahí. Sí. Bueno, la escalera, salías tú de ese lugar y subías la escalera y en recepción estaba yo. Ok. Y Don Robert me dice, ahí lo saludo, ¿qué pasó, Don Robert? ¿Cómo está? Y me dice, le voy a dar un consejo. Le digo, sí, Don Robert. Dijo, no grite. Cuando esté usted en las transmisiones, no grite.
porque su voz es muy delgada. Entonces cada vez que usted grita, se hace más delgada y molesta. Vamos. Entonces, cuando usted hable, no grite. Don Robert, le agradezco mucho, dijo. Me debe usted un café. Y se fue y subió la escalera. De esas cosas que a lo mejor, yo sí me acuerdo, don Robert, que se va a acordar. O que en aquel tiempo que vivía. Y luego le pagué el café. Porque ya después llegó, él no trabajaba para el RG. Uh-huh. Era el cronista de los partidos. Él se iba a Televisa los fines de semana y regresaba para hacer sus programas entre semana de fútbol al día. Y a él, después de que renuncia y se da cuenta que le había regado en la renuncia, regresa a Multimedios, que antes era Estrellas de Oro. Sí. Y yo creo que dentro de las exigencias que le pidieron para que regresara era, está bien, te vamos a dar chance que regreses, pero ahora vas a ser director de la RG. Vamos. Y entonces él llegó como director de la RG. Yo creo que tuvo que haber visto las condiciones. Claro. Queda como director de la RG y cuando llega don Robert, pues yo ya era coordinador. Y entonces don Robert me deja y finalmente pues hacemos una carrera juntos que a mí me sirvió muchísimo porque siempre he dicho que es un maestro, fue un maestro para muchos. Y que al final del día don Roberto se le respetaba por lo que él hacía, había hecho y la escuela y trayectoria que tenía por las empresas donde había trabajado, ¿no? Creo que don Roberto llegó, y al rato lo mencionaremos, a ser el que revolucionó lo que es el fútbol regiomontano, le gusta el que le gusta. Así es fácil y sencillo. Y el fútbol siempre le va a deber a don Robert, algo que nunca le pagó. Claro. Oye, Ernesto, en el tema de esos detalles que llegaste a tener con don Robert, creo que parte de eso es un gran emprendimiento que tienes tú y siempre en esta búsqueda de hacer algo más. Hay un momento que tú vienes llegando de vacaciones y te regresan. Sí. Te regresa don Roberto. Y es cuando te avientas. A mí me tocó verlo, Beetle blanco que tenías. El Chavana Móvil como balón. Es correcto. ¿Cómo nace ese emprendimiento? Nace a raíz de que don Robert, como bien dices, llegó de vacaciones, después de haber estado como una semana y media fuera. Y estaba yo al aire a las 12 del mediodía y entonces suena el teléfono del operador. Y dice, Chavana, te habla don Robert. Y yo salgo, ¿qué onda, don Robert? Y me dice, te vas porque yo quiero que te vayas. Cantando. A la hora que yo quiera te detengo. Y yo dije, ¿qué pasó, don Robert? Te vas de vacaciones. Pero vengo regresando. Te vas de vacaciones. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Nunca hubo una razón? Creo que a él le pasaron una lista de las vacaciones pendientes de todos. Ajá. Y entonces tal vez él encontró una oportunidad ahí para mandarme otra vez. Y pues me sentí yo bien mal. Dije, ¿cómo me va a mandar, hijo de la chispeada, si mi único ingreso es esto? Porque eso no te lo pagaban entonces. Si te ibas de vacaciones no había dinero. No, digamos que me pagaban las vacaciones, pero no iba a ser el trabajo que yo necesitaba por los partidos de fútbol, porque eran los extras. ¿Cómo lo tomaste? Como un acicate por parte de don Robert innecesario, como una entrada de esas que llamas violencia innecesaria cuando estás jugando fútbol. Y dije, hijo de tu Pink Floyd, hijo de la chispea. Entonces me fui a la casa y me fui con mi señor y le dije, hombre, este hijo de su chispeada me hizo esto y esto y esto, pero va a ver. Y yo ya trabajaba en su empresa, porque él tenía una imprenta. Ok. Y me acuerdo que estaba en la imprenta con su hija, Leti, que quiero mucho a Leti, a su esposo, al güero, a las hermanas, a Marcela, que estaba también en aquel entonces en la imprenta. Adquirí un gran afecto a la familia. Y siempre platicamos muy padre en la imprenta y ahí se me prendió el foco del carro. Quiero entender eso. Y perdón la interrupción. Estás enojado, vienes de vacaciones, te están quitando la chamba, no te da una explicación, te da la noticia hasta cantadita. ¿Cómo a Chavana? Ahora sí digo Chavana por el emprendimiento y lo que eres, pero ¿cómo se te prende eso de decir, voy a hacer un carro, que lo voy a brandear, lo voy a rotular y voy a hacer negocio? Porque la necesidad es la madre de la invención. Sí. Entonces yo tenía necesidad. Y si yo ya no iba a estar trabajando en ese tiempo, no podía hacer dinero, tenía que buscar la manera de hacer dinero. Claro.
Y entonces tenía que aprovechar yo las condiciones que había tenido, que yo era el director comercial de la revista Fútbol al Día en la imprenta de Don Roberto. Y entonces me dije a mí mismo, hay que buscar qué hago. Y así estaba yo, ¿qué hago? Y que agarré una revista. Y me acuerdo que en una revista vi un coche rotulado. Y ahí dije, ay, papá. Un anuncio. Vi un anuncio. Y dije, ay, papá. De aquí soy. Entonces me fui a la agencia y vi un Beetle. Me costó 164,000 pesos el carro. Todavía te acuerdas. Sí, algo así costó. Modelo... ¿qué modelo sería? ¿2000? ¿El primer Beatle fue en el 2000? Pues más o menos, sí, porque yo llegué al grupo como en el 2008 y todavía me tocó verlo. Ah, bueno, entonces era que 2000 y fui a la agencia y que agarro el Beatle y entonces voy con Thermotec. Ajá. Y luego voy con Urrutia y compañía. Y luego yo tenía una amistad increíble con los de Carta Blanca. Y luego Carta Blanca. Y con Baco. Con Gerardo Baco, le mandamos un abrazo. Un abrazo a Gerardo Baco y con toda la raza de Carta Blanca, con los jefes y entonces les dije, miren, voy a hacer esto. Entonces lo patrocinó Carta Blanca, me pagó 50,000 pesos Carta Blanca por todo un año en el cofre del carro. Y luego cada patrocinador me apoyó con 25, con Romo Rodríguez, Seguros Romo Rodríguez, era Thermotec, era Urrutia y compañía, era Carta Blanca. Ahí se pagó el carro. ¿Se pagó el coche? Y al siguiente año, ya era negocio. Ya era negocio. Desde el momento en el que ya me estaban comprando los patrocinadores el carro, yo ya hacía negocio. Decía, ay, papá. Y entonces cuando regreso de esas vacaciones que él me mandó, le puse el carro enseguida del suyo. Por cierto, para hacer ese carro, fíjate lo que hice. Me fui a buscar un Beatle tamaño miniatura. A escala, de esos chiquitos. Lo compré blanco, lo encontré no sé cómo. Mi hermano Sergio me ayudó. Y entonces agarré una cinta para aislar, la negra. Sí. Y empecé y le recorté los rombos. Y entonces le empecé a pegar al carro a que diera la forma de balón. Y me acuerdo que mi mamá y mi hermano Carlos, el mayor, veía y decía, como que está mal, aquí tiene que ser así. Y entonces... ¿Y sabían lo que estabas haciendo? Ya sabían lo que estaba haciendo. Entonces agarro el carro y lo hice en miniatura y luego se los llevo a los de GAD, que era la empresa de Cemex, Semáforos Mexicanos. De rotulación. De rotulación, que estaba en aquel tiempo en Chapultepec y J.M. Powells. Y ahí estaba GAD. Y entonces les llevo el carro y les digo, quiero que me hagan esto en este carrote. Y lo hicieron tal cual. Y te encantó. No, hombre, y luego se lo puse a los patrocinadores y luego fui con todos los que te digo. Portefino me lo patrocinó. Portefino, que fue patrocinador de Rayados en aquel tiempo, sí, ¿no? De Tigres también. En las medias de los Tigres decía Portefino. Sí, recuerdo. Y entonces, pues imagínate, ya son tantos. Y sopas, 25,000 pesos cada uno. Y pagué el carro y ahí conseguí dinero. Y dije, no, ya. Porque el carro lo compré en abonos. ¿Qué te dijo don Robert cuando vio el coche Cuando estacionado? vio el carro, me acuerdo que salimos juntos de la cabina. Y dije, don Robert, venga para que le quiero enseñar algo. Y yo me dije, esta va a estar bruta. Y cuando don Robert vio el carro, dijo, ¡ah! Así. La expresión fue esa de que, ¡wow! Y ese carro, le dije, don Robert, le agarro aquí el hombro y le digo, sígame dándome vacaciones. Gracias por mis vacaciones. Sígame dándome vacaciones. ¿Cómo Ernesto, de un problema lo volviste un éxito? Sí, porque después ya salieron varios que querían hacer eso. Hubo hasta una empresa, ¿no? Digo, saliéndonos tantito. Sí. ¿Cómo se llamaba esta empresa? Todo Monterrey traía esos coches, ¿no? Que me acuerdo que dabas un enganche chiquito y te lo rotulaba. No sé qué. Sí, que luego quebraron y un fraude. Luego salió Willy uno de los peores errores de Willy González, a quien le mando un abrazo, pues siempre ha sido muy buena gente conmigo. Nada más una vez me falló Willy, pero pues eso es una cosa que él no podía hacer más. Dice Willy, y no crean, en un comercial, y no crean que esto es fraude y sopa. Ya después,
No, cállate. Sí. Es que usted dijo que no cree. Y sopa, de pobre Willy. Sí, me acuerdo que eso fue un tema todo en la ciudad durísimo, porque todo el mundo empezó a sacar coches. En todas las colonias se ven esos coches rotulados. Sí. Oye, cuando haces esto del Beatle, te das cuenta que al final del día la relación que ya tenías tú con las marcas y con los patrocinadores, ya había dinero, ¿no? Y había que aprovechar esa relación comercial. Y es cuando tú también empiezas a comercializar tu imagen. E incluso te avientas una apuesta muy famosa con Don Robert, aquella vez que te rapas. Y ya empiezas a monetizar tu imagen. Y lo quiero contar porque al final del día sigue siendo un emprendimiento, Ernesto. ¿Sí? ¿Cómo suceden estas cosas de decir, me voy a rapar, le vendo a Carta Blanca que si me pongo la gorra? Y al final del día era lana. Bueno, déjame decirte por qué. A nosotros en el canal, la teoría de nuestros jefes en aquel entonces, por no decir patrones, es, a ver, aquí hay tabuladores. Sí. No podemos salirnos de los tabuladores. Y el tabulador dice que yo te deba pagar tanto. Entonces, si te pago poco, usa el medio como aparador. Y entonces yo crecí en la empresa con esa manera o con esa filosofía. Claro. Entonces yo usaba de aparador. Si yo recibía un sueldo bajo, pues yo sí hacía uso del aparador. ¿Qué es el verdadero negocio? Claro, porque el que llega hoy dice, no, a mí me pagas tanto si quieres. Sí. Ya no es el aparador, porque el aparador lo puedo conseguir en la red social. Sí. Y así no era esto. No. Cuando nosotros nos empiezan que es otra historia que te tengo que contar después, cuando ya desarrollo yo el show de los programas, hice música, hice otro tipo de cosas para hacer un show, pero un show monumental, no un show de la bocinita de Beli Beto, que las fiestas que hacían los personajes de los programas eran una bocinita con un pedestal. Y decía yo, no, Chavana tiene que ir con un monstruo de audio, de iluminación, de producción, con un grupo musical, y nació el Rey del Tribal. Dice, ya se hizo una transformación de los shows a profesionales. Exacto, que ahorita vamos a tocar ese tema. Que eso era a lo que finalmente se llegó. Oye, que estando en radio tengo duda nada más. A mí me tocó, todas siguen las menciones así pagadas. Yo ya no hago, bueno, ya ni las cobro. Echaba una mención, pues ya nomás la leo y no la cobro. La lees y ya en automático, ¿no? Pero había ese tabulador y no se podía salir uno del tabulador. Y finalmente aprovechabas el tabulador pues para hacer tu negocio. En aquel tiempo, el primer cliente que llegó fue Urrutia y compañía. Que se volvió tu compadre, ¿no? Mi compadre Ricardo Urrutia, que por cierto lo vi anoche. Urrutia habló con un vendedor que llevaba su cuenta. Antes, Multimedios y Televisa tenían Televida, donde está el Teatro Nena Delgado. Sí. Ahí tenían sus oficinas, Televida. Y ahí vendían para los dos canales. Okay. Y entonces Ricardo Urrutia, hijo, le dice al vendedor, que no me acuerdo su nombre, me acuerdo de su cara, no me acuerdo de su nombre, le dice, quiero que este chavo que escucho en la radio me grabe mis anuncios. Y dice el vendedor, no, son muy complicados los de radio. No, Ricardo, quiero a ese chavo. Y entonces me buscan y yo accedo porque era mi primer, digamos, cliente en el que yo podía vender mi voz, mi imagen. Aún no tenía nada de acercamiento con Ricardo. Nada. Me pedían que grabara yo a veces comerciales. Sí. Pero cuando Ricardo se fija en mí, dice, quiero que sea él. Porque yo lo escucho y mete una galleta, ímpetu, y es polémico y lo escucho. Y me gusta que en ese tiempo, si no me dejas mentir, Urrutia y compañía estaba muy metido con el fútbol. Yo me acuerdo que me tocó, no sé por qué, pero me tocó dormir afuera de un Urrutia en Avenida Juárez para conseguir un boleto para una final en Rayados. Porque la empresa que vendía los boletos, que era, ¿cómo se llamaba la empresa que vendía los boletos? No sé si era Superboletos o no sé qué empresa de boletaje era. Habían puesto una máquina para que ahí lo vendiera. Ahí te imprimían el boleto. Ahí te imprimían el boleto. Entonces, por eso Ricardo se liga con Ticketmaster. Era Ticketmaster. Llega un arreglo con Ticketmaster para que en Urrutia se tenga la máquina y la gente iba a Urrutia. Sí. Y entonces, al ir a Urrutia, él vendía los boletos y vendía las camisas de los equipos. Exacto. Entonces, ahí Urrutia me buscan, llego a un acuerdo con Urrutia y compañía, y el primer sueldo que recibo de Urrutia y compañía era una mensualidad
de 10,000 pesos. O sea, ya tenías una iguala. Era lo que le llamamos una iguala. Ajá. Yo ya iba con Urrutia, me daba una iguala de 10,000 pesos mensuales porque yo les hiciera sus comerciales de radio y de televisión. Y a mí pues, se me ocurrían los comerciales porque Ricardo me decía, a ver, ¿qué se te ocurre? Y yo decía, mira, Ricardo, me voy a vestir de Santa Claus. Y, qué buena onda. Y entonces lanzábamos los comerciales y eran un hitazo los comerciales porque veías a Chavana ya vestido de Santa Claus, porque a mí ya no me daba pena. Sí. Yo decía, vamos a hacer esto, que llame la atención. Siempre he estado a favor de los anunciantes porque sé lo que les cuesta anunciarse. Claro. Entonces yo me pongo en sus zapatos y digo, si va a invertir en mí, tiene que salir pocas tuercas el comercial. Y yo debo ayudarle en el ingenio, en el contenido. Porque le están apostando a ti. Así es. Entonces yo tengo que cumplirles. Y en este momento que ya tienes una iguala, a mí me llama mucho la atención que en esa parte que tienes tú de ser emprendedor, de ser empresario, tal vez me estoy regresando un poquito, pero cualquier persona con la edad que tenías, ya estabas en el medio, empiezas a ganar dinero, tienes patrocinadores, y antes de casarte, ¿cómo es que Ernesto logra centrarse y decir, oye, tú invertiste en tu primer terreno? Que sé que una anécdota tuya es que tú a tu suegro le dices que ya tienes un terreno y lo llegas como frente diciéndole, señor, tenga la seguridad que su hija va a estar bien. Está en buenas manos. Yo ya compré un terreno, me costó 74,000 pesos, lo compré una señora de Saltillo, en Jardín Español, ahí atrás de Chapultepec y Revolución, ahí en el cruce, en la mera esquina, atrás en la primera cuadra, ahí estábamos. ¿Por qué no vivir la vida loca y centrarte en comprar un terreno? Porque estaba bien enamorado. ¿Y por eso? Sí, a mi novia en aquel entonces estaba yo bien clavado con ella. Yo dije, no, yo me voy a casar con ella. Sí. Por eso ahora aunque me arrepienta, digo, yo la pedí, ahora tienes que pagar. Y sorprende porque cualquier persona agarra dinero o es coches o es viajes o vicios, ¿no? Bueno, una de las ventajas es que la cerveza a mí nunca me gustó. Sí. Ni el vino, ni Oye, y la gente jura que tomas mucho y muchos no saben que no tomas ni fumas. Así es. ¿Sí? Y ese cuando tú anunciabas y decías carta blanca, a muchos se les hacía agua a la boca y se imaginaban la cerveza bien helada, ¿no? Y anunciabas tú el helada y de volada. Así es, y todo mundo podría jurar que con la relación que tenías con Carta Blanca tú consumías una cantidad. Carta Blanca me contrataba para que hiciera los controles remotos desde sus agencias. Sí. Y me encantaba a mí porque pues me pagaban y además decía yo, Carta Blanca. Que había una relación muy padre que tenías con Carta Blanca y yo recuerdo mucho que tenías el tema de Producciones Chavana. Era Chavana Producciones. Sí, que era cuando tú ya tenías tus equipos de audio y eso, y que al final del día fue un gran golazo que pudiste meter ahí ya como empresario y como emprendedor, porque al final del día Carta Blanca con todas sus ferias ya te daba mucha chamba, ¿no? Así es, y ahí fue un negocio que yo hice gracias a mis amigos de Carta Blanca, porque siempre traté de cumplirles al máximo, me preocupaba muchísimo por eso. Y de repente llegaban ahí grupos y no, es que no se oye bien porque te querían tumbar. Claro. Y por más que te querían tumbar, no, es que no se oye bien. Y yo iba preocupadísimo y les exigía y no, es que no se oye bien. Siempre el grupo te hacía quedar mal de alguna manera, pero a la gente de Carta Blanca decía, no. Para empezar, el precio que yo les daba por todo eso era muy económico y ninguno lo podía mejorar. Siempre busqué ganar poco, no clavar la uña. El volumen. Yo buscaba en volumen, y Carta Blanca en aquel tiempo me pagaba lo suficiente para mantener la empresa ganando poco y que me sirviera para crecer aunado a otros negocios que ya emprendía. Sí, que te formó a final del día para lograr hacer muchas otras cosas que vamos a ir comentando. Hace unos minutos platicabas y es cuando te inicias en el mundo de la música. Me acuerdo que tú ya estabas, si no me equivoco, con Noches de Fútbol y es cuando empiezas a hacer videorola, ¿no? Que empiezas a tener estos Videogol, que es cuando tenías el tema de que tú cambiabas las letras de las canciones, ¿no? Y al final del día se volvió un éxito también eso, y a todos nos daba mucha risa verte ahí las noches y con el elenco grababas estos videos rapidísimo. Minuto y medio. ¿Y en qué momento decides tú decir, voy a sacar una canción? Ok, eso fue cuando empecé bueno, ya estaba muy identificado el Videogol. Sí. Entonces cada semana yo sacaba... Lo que tú bien dices, le cambiaba yo la letra a las canciones exitosas, pegajosas. Sí. Y entonces eso divertía mucho. Se hacían hasta programas en la madrugada de media hora, una hora, Videogol Night. Y los pegaban todos. Y los veían. Y siempre funcionó. Sí. Y entonces, a la hora de hacer los programas de los martes, se necesitaba un grupo musical que pudiera hacer la diferencia
entre el lunes y el martes. Los martes estaba Cristi y Oscar con música. ¿Night Show? Era lo tenía Luján. Sí. Y era el Night Show, no sé qué. Y luego lo trajo Cristi y Oscar. Se regresaron a Guadalajara, entonces no sabían qué poner. Y me dijeron, ¿te avientas el martes? Le dije, claro. ¿Y qué va a ser de diferente? Le dije, meter un grupo musical. Cuando nace el programa de los martes, escribo yo la canción de Cuando quieras tú, que es la de El Noa Noa. Sí. Pero le cambio la letra para hacer ven a las noches del fútbol. No sé que era el intro, ¿no? Era el intro. Era el intro, Cuando quieras tu diversión total. Algo así. Vamos a ver las noches con Chavana. Le cambio la letra y empiezo a cantar el intro. Y luego, sacando ese tema, hay una canción que escribe Juan Gabriel, que saca Juan Gabriel, que se llama ¿Por qué me haces llorar? ¿Qué es ese? Perdón la palabra, ese es un madrazo. Eso fue un madrazo. Eso fue un madrazo. No había reunión en Monterrey, no había bailongo, no había cualquier parodia de la gente que no cantara esa canción. Así es. Que agarraras el pedo, por decirlo de alguna manera, y la gente la gritaba. Y en todos lados la gente quería aventar agua. ¿Por qué decides aventar agua? Porque mi compadre Gustavo Morantes, en paz descanse. Un abrazo hasta el cielo al Tabito. Hasta el cielo, Tavo. Me dijo, compadre, acaba de sacar Juan Gabriel una canción y trae una copa. Y tú agarra la copa y tú moja a la gente, compadre. ¿Se acuerda la raza aquí? Entonces, moja a la gente, compadre. Y pues, hombre, dije, sí, compadre. Entonces, hacemos la canción, perdóname. Hacemos la parodia de Juan Gabriel y empiezo a mojar a la gente. Que era un ritual, te ponías la capa. Bueno, sí, la gente quería que los mojara. Mójame. Yo fui a unos shows, no te vas a acordar, a muchos que me tocó ir con Viva la Vi, lo que hacíamos. Y ya después tú eras el que cerrabas el show. Oye, la gente estaba viendo a Michael Jackson en el escenario y te gritaban para que los mojaras. Así es. Y la gente era feliz. Y yo decía, alguien se va a encabronar porque los moja. No, la gente quería que los mojara. ¿Sí? ¿Cómo viste eso para ti cuando decimos que es un madrazo? ¿Qué pasa por la mente de Ernesto como emprendedor, como empresario? Decir, le dimos a uno más. Así es. ¿Todavía no llegaba la cosquillita de hacer más música? Bueno, déjame decirte que cuando hacemos eso, empecé a pensar que la música que yo estaba difundiendo era para hacer más grande al artista. Claro. Para hacerme grande yo. Sí, porque eran covers a final del día. Un cover. Y el que ganaba era el artista, por las reproducciones y por todo eso. Y entonces ya tenía yo muchas frases en el programa como, cállate el hocico, le decía yo a Conan Big. O, mire, el día de hoy viene puro licenciado. Y venían puros morrillos. Y ahí Juan Alfaro me dice, oye, vamos a hacer las canciones. Yo tengo un productor musical. Y entonces me contacta con Chuy Núñez, productor musical. Le mandamos saludos a Chuy. Un abrazo a mi queridísimo Chuy Núñez. Y Juan Alfaro me ayudó a escribir las primeras letras. Y luego fuimos con Chuy Núñez. Nos reunimos en el Palmito, ahí contra esquina del canal. Y hablamos de hacer un disco. Y empecé a escribir las letras y a sacar los temas. ¿Cuál es el primero? El primero fue Puro Licenciado. ¿Es en el que está Celso Piña? Es en el que se hace Celso Piña y luego invito a Celso Piña al video. Sí. Celso Piña accede y se hace el Puro Licenciado. Oye, que también fue otro madrazo. Un madrazo. Sí, o sea, hablando de lo que fue el éxito musical que tienes con esta canción, yo creo que ustedes no lo esperaban que fuera así, ¿no? No. Esa y la de El Rey del Tribal. Yo tengo de esas cosas que me acuerdo vagamente, pero tengo no sé por qué una foto con unas botas que tú me prestaste de tribalero. Bueno. Unas botas que usaste tú y que la gente me acuerdo que las criticó mucho, pero se hizo un ícono. Un madrazo. Ponerte esas botas y bailar el yo soy el rey del Ese fue un madrazo. Hay personas... Alcanzó tenía como 7 millones de vistas en YouTube. Sí. Y luego me lo tumba YouTube, que no sé por qué. Ahí sí, Fabián, no sé qué proceda. Porque, ¿por qué? Porque un político... usa la canción para hacer su campaña. Iba en busca de una diputación. Y te la tumbaron. Y entonces YouTube... ¿Ya monetizaba en ese tiempo? No. ¿Todavía no monetizaba? No. Y entonces me tumban Puro Licenciado y me tumban la del Rey del Tribal. ¡Las dos! Sí, tenían millones de reproducciones y me las tumban las dos. Ya están arriba. Ya están arriba en mi canal, pero pero ya no trascendió como en aquel tiempo. Y luego
vino el candidato a la diputación, vino a hablar conmigo, le cobré una lana, nunca me pagó nada. Y ya después bajaron la canción del Rey del Tribal de YouTube y la bajaron del otro, el puro licenciado también la tumbaron y luego la volví a subir y ya no fue igual. Haces como emprendedor el tema de la música ya como productor y sobre todo como empresario y como visionario que eres. Te rodeas de un gran equipo, hay que decirlo, ¿no? Tienes un gran equipo. Geniales. Que sabemos que al final del día tú eres el cerebro y eres parte, digamos, fundamental por esa perseverancia que tienes. Pero tienes un gran equipo que dice, hace fuerte. Vamos a darle contigo. De hecho, el objetivo era ese. Porque Chavana no era cantante. Exacto. Entonces yo tenía que rodearme de gente muy talentosa para que la atención no fuera con Chavana. Sí. Porque Chavana pues, no era el cantante. Chavana es un conductor de televisión que hace show. Pero yo debía además hacer contenido distinto al que hacía los lunes. Sí. Entonces hice La Reta, que se fue otro madrazo. Sí. Que ahora es más madrazo La Reta, porque surge el TikTok y La Reta. Y eso la usan mucho. Y esos madrazos me posicionan para hacer shows en las ferias, en Tamaulipas, en Coahuila, en hacer una gira por Guadalajara, hacer una gira para México. Quiero tocar. ¿Tú imaginas eso? Porque al final del día es, oye, sacas una canción como cualquier programa que sacaba una canción. Pues no, fue un madrazo que diste con puro licenciado. Se viene el Rey del Tribal y no fue una canción de programa nada más. Es una canción que se vuelve un madrazo. Y tú con ese instinto emprendedor y con ese instinto de empresario empiezas a hacer unas giras, Ernesto, inimaginables. Que tú ya al final del día ni siquiera hacías concursos, ya no hacías nada. Ya prácticamente era un show musical de Ernesto Chavana. Así es. ¿Imaginaste cuando eras pequeño? Sí, me veía en un escenario, sí. ¿Pero cantando? Sí, yo me veía en un escenario. ¿Te gustaba siempre? Me gustaba la música, te lo dije hace rato. Yo me metía horas y horas escuchando la música. Y esas horas que dediqué me ayudaron ahora a tener el oído para decir sí, no, quita, pon, aquí mete un puente, no, quita, Eso me ayudó. Porque aparte es un dato bien curioso, cuando si nos regresamos al tema de la radio, en la época que tú entras, eran las grandes voces de la locución y tu voz no encajaba en ese momento, pero al final del día con tu estilo único lograste sacarlo. ¿Quién iba a imaginar que ibas a ser cantante y que ibas a hacer estas giras? Cuéntanos por favor un poco de eso, porque hay gente que no sabe las giras que hiciste, los lugares que llenaron, las correteadas que les dieron atrás de las camionetas, los sold out que hicieron. Es algo que, hablando honestamente en pesos, le sacaron mucha lana a estas giras y es algo que habla de una extraordinaria visión como empresario, el poder monetizar y poder hacer estos shows musicales. Sí sirvió mucho el tema musical porque nos llevó a vender el show y que de ahí tuviéramos ingresos para poder crecer en algunas otras cosas y pues conocimos ciudades, poblados que nunca imaginé que fuéramos a conocer. Una ocasión nos fuimos más allá de Monclova y luego nos metimos a un pueblo que tú dices, madre santa. San Buenaventura y aquellas cosas. No, una cosa que ya ni me acuerdo ni cómo se llamaba el lugar. Hijo, es su mecha. Y me acuerdo que en aquella ocasión había una gasolinera en el pueblo. Ajá. Llegamos ahí como a las 10 de la noche, 10 y pico. Ya era tarde. Y la camioneta traía muy poca gasolina. Y les digo, no, vamos directo al evento porque ya es bien tarde. Saliendo del evento, cargamos gasolina y nos regresamos. Ya estaba cerrada la gasolinera. ¿Qué hicieron? Pues nos venimos con la poca gasolina. Nos quedamos, antes de llegar a Monclova, le hablé a un amigo que tengo en Monclova. Fue y me surtió gasolina, pero era en la madrugada. Y íbamos con el miedo porque... Sin gasolina y con el rosario en mano, ¿no? Sí, con el rosario en mano porque sabías tú que las carreteras siempre había bronca, ¿verdad? O sea, bueno, no que siempre hubiera bronca, pero que sí estaba difícil en aquel tiempo. ¿Tanto que anduviste en carretera llegaste a tener alguna situación complicada? No. Nunca. Afortunadamente Jamás. En el tema musical, ¿llegó algún momento que la radio, los comerciales, otros emprendimientos, llegó un momento que te despertaste y dijiste, no quiero nada, quiero ser cantante? No quiero hacer nada. No. Quiero ser cantante. Nunca. No. Yo tenía muy, muy identificado el tema. Sí. No tengo la voz de Luis Miguel, no tengo el carisma de Emanuel o Mijares. Yo soy un conductor de televisión que además había sido cronista de fútbol. Sí. Entonces...
No estuvo por mi mente eso, lo hacía para ganar dinero. A mí me criticaban mucho en las redes sociales porque ya empezaban los twitters a decir, qué mugrero, que ese ni canta. Y yo nada más pensaba, pero si supieras cuánta lana me ha dejado el puro licenciado. Exactamente. Cuánta lana me ha dejado el rey del tribal. ¿Te llegaste a ganchar en redes? Al principio sí. Sí. Y después ya... Ya lo dejabas pasar, ya era pasajero. Es parte del show. ¿Crees que hubiese sido distinto cuando empiezas con puro licenciado y con el rey del tribal si hubieran existido las redes sociales como están hoy en día? Es un mega madrazo. ¿Sí? ¿Crees que hubiera sido mejor todavía? Claro. Y te lo pregunto desde la perspectiva de que el impacto que tiene la televisión ahorita sigue siendo inmenso. Pero hay mucha gente que ya no ve televisión local, seamos honestos. Estás acostumbrado a los streaming, a las plataformas que hay ahora. Pero sí crees que hubiese ayudado muchísimo a potencializar tu TV y llegar a más lugares, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo ves el uso de las redes sociales como motor de venta? Funciona. Yo siento que las redes sociales también juegan con quienes se meten ahí, porque te dan cifras que no te constan. Uh-huh. Yo escuché una chica que trabajaba en una red social que decía que tenían sus enjuagues uh-huh. para mostrar cierto alcance, y la verdad es que no era así. Hay gente que sí tiene un engagement muy alto por sus contenidos, pero son contados. En su época, el Wherever Tomorrow, que fue de los primeros. Y luego llegaron unos muchachos a llenar aquí un pabellón M con... ¿Cómo se llaman estos muchachos? Unos como amiguitos o... Los polinesios. Y esos llegaron y los polinesios aquí llenaron 2, 3 veces. Y esos eran los cuates que tenían realmente fuerte. Yo no sé en qué terminaron los polinesios, pero eran contados. Sí. La televisión sigue estando muy fuerte. Sí. De hecho, acabo de estar en Torreón en un evento hace un par de semanas, 3 semanas. Y la gente que me ve en Torreón no es por las redes sociales. Claro. Me ve por los años que tengo en la televisión. Dicen que la televisión está acabando. No es cierto. Me da gusto decir que a pesar del incremento en la red social, porque sí le dedican mucho tiempo a la red social, pero el programa, por ejemplo, de Show sigue siendo de los más vistos. Sí. En las ciudades más importantes, Monterrey, Guadalajara y México. No se diga Puebla, no se diga Durango, no se diga, pues, a dónde llega. Sí. Y tú hoy tienes un control que te da más de 200 o 300 canales. Y pagas además por tener esos 200 canales y terminas viendo el show. Sí. Yo conozco muchas personas que critican tu trabajo, lo digo abiertamente, hablando del tema de lo que hay alrededor de show, de los programas, y ellos mismos me llegan a decir, es que voy cambiando la tele, güey, llego a Chaván y ahí me quedo. Ahí me quedo viendo, güey, lo que hacen. Porque nosotros, en mi cabeza existe una palabra que se llama, te la voy a decir, yo quiero ser la persona que se vuelva adictiva para quien está en su casa. Sí. Es decir, yo vi a Chavana hoy, quiero verlo el martes que va a sacar. Sí. Entonces, yo quiero ser el adictivo de ellos. Porque siempre una de las frases que tienes tú es que siempre quieres sorprender y siempre buscas cómo te voy a sorprender. Voy a sorprender el día de hoy. ¿Qué voy a sacar hoy? 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 A ver, aquí le digo a Fabián, ¿qué hacemos? Y viene la necesidad, sí. y por obvias razones, ante la necesidad, viene la invención. Sí. Estás creando. ¿Qué hago? Que tienes que dividir tu energía entre lo que dices ahorita, lo que vas a crear para redes sociales y lo que vas a crear para el contenido de televisión. Creo que finalmente en la red social estoy dándole el clavo en algo. Uh-huh. La experiencia me ha permitido conocer tantas cosas que yo veo le digo a Fabián, a ver, Fabián, ¿qué es lo que está de trending el día de hoy? A ver, ¿cuáles son los temas? Este es el tema. Déjame escribir sobre eso. Escribo y hago mi editorial de lo que está pasando. Por ejemplo, la manifestación del día, sí. del día de la mujer. Y que digo, oye, eso no es feminismo, eso es vandalismo. Sí. Pero lo digo con una autoridad que creo tener. Como un hombre de la comunicación durante tantos años. Sí. Y a la juventud a lo mejor, cállate tú, hombre, ¿tú qué vas a hablar del respeto a la mujer si tú eres el primero que en tu programa denigras a la mujer? O sea, tómalo como quieras. Sí.
Una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es No Me Chingues. Sí. Yo hago en televisión un entretenimiento y lo que estoy hablando de acá es otro tema. Ni me voy a desgastar con el cuate que escribe esas tonterías. No, ya no contestas. No, ya contesto. Ya. ¿Qué es el tema que te digo? Los que tenemos la oportunidad de conocerte, estar en vivo en un programa contigo, está el desmadre, lo digo abiertamente, del programa, y siempre hay un corte y yo veo que Ernesto se va a un lado. Y todo el mundo debe jurar que está en la fiesta y no, tú siempre te vas a un lado y te preparas para lo que viene, porque al final del día lo que tienes es un personaje que está en televisión. En el tema de redes sociales puntualmente, ¿cómo sientes tú ahora? Por ejemplo, trabajas con muchas mujeres guapísimas y todo lo que tienes tú a tu alrededor. Sabemos que desgraciadamente hay cosas que se empieza a crear una manera de querer tener un estilo de vida por lo que ves en las redes sociales, sobre todo estas nuevas generaciones que están llegando. ¿Cómo ves el uso de las redes sociales, por ejemplo, en tu familia? Principalmente, no sé, Maffer, tu hija, que ella está metida en el medio, ella al final del día es artista, tiene una carrera, que sigue haciendo sus cosas. ¿Estás en pro del uso de las redes sociales? Porque no puedo quitárselas. Tienen que aprender a vivir con ellas. Sí. Y tienen que aprender a saber que la gente es muy mala en la crítica. Claro. O sea, no tiene sensibilidad. La gente te insulta sin que les hagas algo. Sí. Sin motivo. Simplemente te quieren causar un daño. Y no son ni siquiera... Son fantasmas, porque ni siquiera aparece su imagen, su fotografía. Están escondidos en ese medio. ¿Te pesa en el hecho de que tu familia, de alguna manera, permeando esto que has hecho tú en tu carrera, ellos ahora puedan dedicarse al medio? ¿Eso te pesa o no? No, tienen la libertad todos mis hijos. De hecho, yo los he impulsado a que usen sus redes sociales para que hagan sus negocios y los puedan difundir en su red social. Dos de mis hijos, dos de mis 4 hijos, tan chiquillos, una tiene 17 y otro tiene 15. No les gusta nada de eso. Maffer, pues ella sí, ahora ya hasta se metió a la política. Sí. Y Pati, pues ya está en una carrera de medicina, que yo le digo, mija, pues yo creo que dedícate a la doctora Patricia, ¿no? Claro. No les va a gustar a tus pacientes que la doctora ande haciendo un circo en su red social, ¿no? Sí, sobre todo con esto que comentas, que tus hijos al final del día cada uno tiene una personalidad distinta, ¿no? Y sin entrar en detalles, no nos interesa, pero en aquel famoso video que te haces viral y todo lo que pasa, ¿te llegó a pesar esa vulnerabilidad en la que estabas, por así decirlo, y que le permeó a tu familia? Sí, claro. O sea, a mí me afectó muchísimo, y a mi familia más. Porque, pues, sin estar presente en el video. ¿Eras o no eras? No, no es cierto. Ay, hijos de la... ¿Y si eres el de video? Oye, y tú dices, chihuahua, todavía que... A ver, si yo fuera el del video, diría, está bien. Yo fui, sí la regué. Sí. Le fui infiel a mi señora, mi amor, perdóname, ya la regué, hijos, perdónenme. La regué. Ahí muere ya. Creo que te fue peor, ¿no? Pues hace cuenta que... Sí. Y no, es que sí eras y que estás diciendo que no... Y dices tú, no manches. O sea, me fue como en feria y luego a mi familia también por algo que no hice. Eso es lo que todavía que... Oye, de perdido me lo hubiera pasado bien. De perdido me hubiera aventado yo ese round. Ese round. No, nada. Nada. Digo, tú conoces a mucha gente porque tú trabajas o trabajaste en agencia y pudiste haber entrevistado a miles de personas. Y como bien dices, yo hago mi trabajo, voy a corte y me voy a mi rinconcito a leer, a preguntarle al productor qué sigue. Te pones a comer. A ceno, ahí algo rápido. Y ¿cuánto tiempo? Pues vas a mención. ¿Con qué mención? Con esta, ok. A ver, ¿es la primera? Sí. Es lo que te digo, la gente jura que terminan los programas y haces unos pedones en tu casa con todas las chicas, ¿sabes? Y piensan que ya me despaché a todas. Sí. No, ya para que Chaván esté es porque ya se la almorzó. Bueno, al final del día este video permeó a la familia. Sí, y es algo que te pesó. Me pesó mucho en su momento y me enjaquecó. Me enjaquecó sobre todo también porque me acuerdo que nuestro director de programación en aquel tiempo me dice, es que tienes que parar ya esta bola de nieve y tienes que grabar un video con tu familia. El famoso video. El famoso video con mi familia. Que se agarraron todos durísimo. Fue lo peor que pude haber hecho.
de haber expuesto más a mi familia en video. Fue lo peor, porque los rostros de la familia estaban desencajados. Sí, todos. Recuerdo perfectamente que los veías y era la cara de, sí, así de que, hijo de... Estaban sufriendo. Sí. Y entonces expuse a mi familia. Porque lo hiciste caliente en el momento, ¿no? No, lo hice porque había que parar la bola. Sí. Entonces exhibí a mi familia sin necesidad, pero ya me pudo haber costado hasta la carrera. Pero como te digo, por algo pasan las cosas. Sí. Por algo pasan las cosas. Creo que las marcas que te conocían y que saben tus principios y que te conocen bien, simplemente quedó como un suceso para la anécdota, como nos estamos riendo el día de hoy. Y en la pastorela lo sacamos cada pastorela. ¿Sí? Oiga, y a usted que le gusta clavar y que le gusta grabarse. Ya quedó como chiste local. Es un chiste de la pastorela. En este tema que comentas, que al final del día te fue afectando a tu familia, tú como padre de familia buscas lo mejor para tus hijos. ¿Sí? Tienes hoy en día la bendición de estar en una posición económica que te da para poder apoyarlos, para poder tener ciertos lujos. ¿Sientes que como padre se las has puesto fácil a tus hijos? Sí. ¿Sí? Sí, no, ellos no se han subido a un camión. Nunca. ¿Te pesa? Por algo pasan las cosas. Un papá siempre va a ver por el bien de su hijo. Entre menos batalle tu hijo, creo que estás bien como padre. Ya después, si ellos no entienden, no supieron aceptar lo que tú les dijiste, bueno, pues ya vendrán los errores y ellos los van a pagar. Yo no. Con Maffer, hace poco se lo dije, por algo que pasó, un consejo que yo le di a Maffer y que no hizo caso de él. Uh-huh. Y después me habla por teléfono y me dice, papá, fíjate. Dije, mijita, yo he sido muy claro contigo. Sí. A ti la vida te va a enseñar a puro madrazo. Yo ya te enseñé, ya te dije que sí, que no. Tú no entiendes. La vida se encargará de darte una friega bien sabrosa. Y ahí ya no tengo nada que ver. Y, oye, papá, ¿y a mí qué opinas? Porque un día mi otra hija me lo dijo. ¿Y cómo? Dije, tú vas a sufrir en esto y esto y esto, así es que trata de corregir esto y esto y esto. Se lo dijiste. Ernesto, tú corrígete en esto y esto y esto. Y a todos mis hijos les doy su crítica. Y es todo lo que puedo hacer. ¿Estás esperando en algún momento ese golpe que pueda llegar a pasar? Y hablando de como lo que dices, oye, Maffer, la vida te va a dar un golpe y desgraciado, afortunadamente, papá va a estar ahí. Si me permite Dios estar... Pero cuando no está ya en tus manos las cosas, pues ya no puedes hacer nada. Que es otra cosa que las personas debemos entender. Lo que no está en tus manos, déjalo ir. Totalmente. O sea, hay cosas por las que no te puedes preocupar cuando no puedes resolverlas. Sí. Hablando del tema de empresario y estos grandes negocios, Ernesto, que has logrado desarrollar, ¿por qué sé, de viva voz lo has contado en repetidas ocasiones, que cuando inicias tus negocios tienes una sociedad, pero tienes una mala experiencia y rompes esta sociedad? Sin entrar en detalle, quisiera entender cómo detectar para todos aquellos que quieren emprender negocios y dedicarse a hacer 1000 cosas como tú lo has hecho, ¿cómo detectas que esa mala experiencia con un socio te da para desprenderte y poder emprender en compañía de Juan y tu esposa todos los negocios que hiciste? Es que nosotros confiamos en las personas y seguimos confiando en las personas. Pero la vida, dicen que la burra no era arisca, sino que la hicieron. Y entonces tienes que ir aprendiendo y te vas a... Pero en el caso mío, me resulta muy difícil porque si yo pierdo mi serenidad y yo, por ejemplo, ahorita me enojo con uno de mis empleados y le digo, hijo de tu Pink Floyd, ese audio me va a dañar. Claro. Porque va a decir, no, mira cómo es el Chavana. Este es el verdadero Chavana. Y no es cierto. Entonces siempre me tengo que aguantar. Has aprendido a enfriarte. O sea, me tengo que enfriar. Yo no puedo encabronarme por WhatsApp con un empleado. Siempre, cálmate, manda a otra persona y que resuelva el problema. Yo no debo aparecer en la imagen. Porque todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. De mala forma. Una vez, unos trabajadores en uno de mis negocios, pues los tuve que despedir.
Y la mujer cuando se va de uno de mis negocios sale haciendo una transmisión o publicación en Facebook. Todo lo que me pase a mí y a mi familia es culpa del señor Ernesto Chaván. Yo dije, madre mía, pues si yo soy el que la ha mantenido durante tantos años. Claro. Y soy el que más los he apoyado. Y dices, es increíble que por ser una persona pública... Totalmente. Aprovechen esa condición para partirte tu madre. O una empleada que se va de un negocio y se desaparece y ya no sabes de ella y de repente te llega una demanda de conciliación y arbitraje y ponen a mi patrón como jefe de un salón que yo tenía y van y denuncian a mi patrón de acá del canal. Y entonces me dicen, oye, arregla esa bronca. Pues ve, arréglala. Entonces la gente usa ese argumento y no ellos, los abogados. Por eso los abogados la gente que está alrededor de ellos, ¿no? Es aprovecharse, es chavana, darle la cosa más inhumana, falta de valores, de respeto, educación. Dices, por eso a esa gente le va mal. Sí. ¿Por qué? Pues porque cuando tú ganas un peso mal habido, no te das cuenta. Dices, ¡ay, qué padre! Al día siguiente empiezas con... vas al doctor, pagas al doctor, pagas medicina. Lo que te ganaste mal habido, ya te fregaste. Sí. Así como llegas, así como se va. Así como llegó, así se va a ir. O sabes que vas manejando, hijos, fregué a este cuate, jajajaja, y ¡pum! Chocas. Sí. ¡Ah, la más! ¿Cuántas veces no ha pasado? Que estás pensando en alguna tontería y de repente volteas y ¡chin! Eso lo has entendido por eso a lo largo de esta carrera como empresario. Que esa base de chamba, derecho, honestidad, quítame transparencia. La lana. Yo, mira, te deseo el bien. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que Dios te bendiga y dices, Dios, bendícelos. Sí. Diosito te lo regresa. Siempre. Cuando yo salí de ese lugar, cuando me fregaron con 200,000 pesos de aquel tiempo del 98, le dije, Dios, te agradezco por haberme enseñado el camino al trabajo, a este giro. A esta familia bendícelos. Gracias por todo, Señor. Me salgo del lugar y me fui a mi negocio y crecí 3 veces más. Totalmente. Y ahí te das cuenta que no tienes ni siquiera por qué desearle el mal a alguien. No, ¿y cuánto le hubiera durado el dinero a esa gente? No, lo que haya pasado. Lo que haya pasado, ya pasó. Suelta las cosas. Suelta las cosas. Lo que no te toca, no te tocó. Y así es como tomas la decisión entonces cuando tú te separas de tus primeros socios y viene Dinosaurios. Así es. ¿Este es de tus primeros emprendimientos ya en salones de eventos? ¿O primero es el Castillo? No, fue Dinosaurios. Primeros Dinosaurios. Fue Dinosaurios y Dinosaurios fue una cosa... ¿Cuál fue la primera sucursal? Fue la de Chapultepec. La de Chapultepec. Cuando yo salgo de un salón que tenía en Guadalupe, me voy a Chapultepec, que no era mío. Ajá. Era de mi esposa. Sí. Mi esposa iba a hacerlo ahí con su hermana y con su mamá, sí, con mi suegra. Y cuando yo salgo de acá, me tuve que venir aquí a administrarlo en lugar de mi esposa, porque yo era el que conocía cómo estaba el business. Y entonces me dice mi suegra, ¿cómo le vamos a poner al negocio? Y entonces íbamos a Laredo, iba por la Cuesta Mamulique. Y entonces iba yo pensando en la Cuesta Mamulique, ¿qué voy a hacer? Y de repente, clic, le dije, ya sé el madrazo que voy a dar. Y me dice mi suegra, ¿qué se le ocurrió? Le dije, el salón se va a llamar Dinosaurios. Así. Y voy a meter dinosaurios por esto y esto, y le di mis razones. Y registré la marca e hice el salón. Tenía evento todos los días. Sí. Todos los días. Lunes, martes, y luego tuve que hacer otros horarios porque estaba llenísimo. Y luego renté la otra parte, se la renté al licenciado, al ingeniero Brunel Meneses, a quien le mando un abrazo. Ha sido un ángel para mí y se lo voy a tener agradecido toda la vida. Porque luego después el ingeniero Brunel me dijo, oiga, agárrese el Castillo. Primero Brunel me había invitado a que fuera socio de él en el Castillo. Le dije, no, ingeniero, usted empiece su negocio. Yo estoy metido acá con otras cosas. Dijo, ándale, vente acá conmigo. No. Dijo, ¿me ayudas así, ya está? Ayúdame 5 años y después ya me quedo yo enrolado. Le dije, no, menos. Lo voy a dejar. Le dije, no, se lo voy a poner bien a ribota y luego ya me va a dar las gracias. Le dije, no, ingeniero, mire, usted empiece.
Y después me habló el ingeniero Brunel, me dijo, diga, agárrese el castillo. Sí, lo agarré en el 2006. Y ya lo agarré, y desde entonces me quedé ya con el castillo, y luego se hicieron otros castillos, y luego ya, gracias a Dios, crecieron otras cosas, y ahí vamos. Y han sido negocios que se han mantenido. Sí. Me imagino, obviamente, con sus altibajos, ¿no? Y tomas de decisiones de abre sucursal, cierra sucursal, hay que hacer, hay que deshacer. Pero hay un peculiar, uno de tus emprendimientos y uno de tus grandes negocios que hiciste, que duró muy poco, pero fue aquel famoso antro, el Mirror. ¿Sí? Que es un antro que lo conocimos por ahí por el TEC. Así es. Y que sé que le pusiste todo el corazón y todo el empeño a ese lugar. Platícame, porque no duró nada. Le metí una la nota a ese. Sí. Para empezar, pagué el permiso que del cuate que se va, pues tienes que pagar, que tú llegas. Sí. Y entonces le metí un cariño impresionante y le metí mucha lana, idea y todo. Y lo abrí, al primer día que abrí ya tenía una broncona con los vecinos. Y tuve que cambiar el giro para que después hiciera tortas y se acabó. Sí. Que ahí al final del día ese emprendimiento se vio bloqueado, pero fue por el tema de los vecinos que no lo querían alrededor. Así es. Y ahí destaco ese comentario con el Mirror, porque es lo que te da para rápido darle la vuelta al problema que tenías como emprendedor y empresario, y se vienen las famosas tortas del cotorreo. Así es, que fue un guamazo, y luego hice otras tres negocios del cotorreo. ¿Por qué el nombre? El cotorreo porque necesitaba yo un lugar en el que la raza fuera a cotorrear. Entonces me ocurrió el cotorreo. Sí. Y fíjate que en todas las historias de mis negocios he tenido gente que ha abusado y que llegó una vez un cuate y me dice, no sé si esta historia la platica, yo creo que no. Llegó un cuate y me dice, oye, yo quiero una sucursal del cotorreo. Allá como franquicia. Como franquicia. Le dije, sí. Y eso, era un cuate que me arreglaba los climas. O sea, siempre le hablaba, oye, se me descompuso un clima, y iba y me lo arreglaba. Y él, ya ni me acuerdo del nombre de la persona esta. Y entonces, le digo, sí. Nada más que yo te tengo que distribuir carne, y el concepto es así, así, así. Y entonces me dijo, sí, dijo, cuenta con ello. Le dije, te va a costar tanta lana. Órale, acepto. Pone su negocio ya por solidaridad. Y luego pasaba por carne, pasaba por todo, pues yo le tenía que surtir todo. Y luego, no me pagó. Hijo. Y luego, le hablaba yo, oye, compadre, pues ya me debes esto y ya veo que estás cambiando el giro porque ya estás haciendo otras tortas que yo no hago, como el cotorreo. Y tienes que seguir la línea mía. Porque pues si estás haciendo tu producción de otras cosas, pues ya es mi marca, con otro sabor, con otro contenido, ya no eres el cotorreo. Si no vas a hacer lo que yo te diga, quítale el nombre. ¿Y tú dándole todo el insumo? Sí. Y no lo quitó. Se quedó. Se quedó con la marca. Bueno, no se quedó con la marca. Sí. Agarro yo el teléfono y marco, fíjate lo que es. Marco yo, antes tú marcabas al 04 y decías, el teléfono de no sé qué, y el teléfono es, y resulta que daba el de su sucursal, porque el vato había ido a teléfonos a registrar su teléfono como el cotorreo. O sea, estaba agarrando y acaparando. O sea, y luego el vato se inscribe como el cotorreo, me tumba yo ya no podía en Telmex poner el cotorreo, sí, porque ya yo le había registrado. Y entonces me quita esa onda y yo digo, hijo de tu Pink Floyd, no tienes vergüenza, aparte de que me debes, pones mi marca, el teléfono. Y dijo, no tienes pena, cabrón, no tienes vergüenza. Y un día fui hasta allá, hasta Solidaridad. Entonces me pongo enfrente de su local en un carro y lo estoy viendo a él y a su esposa y a sus hijos. Todos ahí. Ahí estaban. Entonces le marco al local y me contesta su señora. Oiga, ¿no anda por ahí fulanito de tal? Y no está. No está. ¿Algún recado? Dije, pues dígale que lo ando buscando porque pues me debe lana y está usando mi imagen, el nombre y esto y eso. En cuanto tenga chance yo le digo, sí, ok, bye. Viendo todo del coche. Me bajo del carro. No. Y voy y le digo, no tienes pena.
de verdad, no tienes vergüenza. Y te lo digo delante de tus hijos. Eso es lo que les estás enseñando a tus hijos. No tienes pena. Da la cara. Se quedó así en shock. Y ya dije, no, ¿sabes qué? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer con esta gente. Agarro mi carro, ya me fui. Dios los bendiga. Yo no sé si qué habrá pasado. ¿No te buscó? No, ya jamás. O sea, ¿no te pagó? No. No, y te puedo platicar cosas de los negocios increíbles que ahorita me estoy acordando. Una vez en un dinosaurios. Un cuate se me acerca. Me dice, oye, chavana, yo hago juegos mecánicos. Le dije, fíjate que acá en las puentes yo ocupo un juego mecánico, pues para marcar diferencia, ¿no? Que dentro del salón. Me acordé de uno, no voy a hacer ese. Pues a lo mejor es un güero. Parece que sí. Ah, bueno. Ya no me acuerdo ni el nombre. Sí. Entonces me hace un juego mecánico. Y entonces, tener un juego mecánico es tener gente que esté supervisando el juego mecánico. Claro. No puedes subir a los niños, y luego tiene que la conexión tiene que estar muy bien. Hay un riesgo latente. Hay un riesgo. Sí. Porque pues es un aparato que tiene un peso, electricidad. Sí. Cállate, se te cae un niño ahí, cállate. No quiero ni pensar cosas feas. Y entonces le digo, oye, él trae un problema este juego. No me acuerdo qué problema traía. Arréglamelo. Ok. Va por él. Se lo lleva. Ya jamás me lo regresó. No regresó. Me costó 86,000 pesos el juego. Se lo llevó. Y yo, oye, compadre, mi juego. No contestó. Ya se perdió. ¿Qué? Hijos de su Pink Floyd. ¿Cómo le haces? Y te pregunto bien directamente porque cuando haces tortas el cotorreo vienes de una pérdida de lana del antro, seamos honestos. Uh-huh. Le metiste mucha lana, uh-huh. ¿Sí? Al Mirror, el famoso Mirror que ahí por lo que conocemos nos hubiera encantado andar por ahí. Me estaba genial. Y pierdes mucha lana ahí, haces las tortas y llega un cabrón que te roba lana, que le daba los insumos, te agarra tu marca. ¿Cómo le haces para no cobrártela? Y no estoy diciendo que sea lo correcto, sí, pero cualquier otra persona vaya a hacer un desmadre o va así a ese Yo lugar. No puedo porque soy chavana. ¿Pero qué? ¿Es por eso que te la tienes que tragar ese orgullo y decir, vamos para adelante? ¿O simplemente es por las lecciones de vida que dices? Diosito te el bendiga. Que obra mal, le va. Le va mal. El que obra bien, le va bien. ¿Qué hace hoy de las tortas? Tráetelo aquí para el podcast, ¿no? Va a estar buena la historia. Bueno, tú te topas con esa gente... No sabes qué pasó con ellos. A la vuelta de la esquina. Uh-huh. Digo, ahorita acaban de cometerle fraude a Florecita y hace unos meses al argentino. También. Y, claro, o sea, te vendo un carro, ven y déjame que lo anticipo, ahorita te traigo el carro, siempre no. Sí, están latentes. Está cañón. Tortas del cotorreo. Empiezas a crecer, uh-huh. Se expanden, sucursales, es un boom. ¿Qué pasa? Empiezo a batear con los empleados. Ya no, los repartidores no iban, ya empezaba a haber fallas. Para mí era imposible abarcar tanto, porque en aquel tiempo tenía 4 del cotorreo, tenía salones de eventos sociales, tenía infantiles, tenía la renta del equipo de sonido Carta Blanca, tenía mis programas, tenía radio. Era una locura. Decía yo, contaba 10 empresas, y decía, ya sabes que ya no puedo más. ¿Cuál sería entonces empiezo a cerrar. Una de las lecciones que te puedes llevar? Porque entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo le hacen las grandes cadenas de alimentos que siguen creciendo? ¿Cómo le hacen los grandes empresarios que pueden manejar 20 negocios? ¿Cuál crees que sea el secreto, Ernesto? ¿Es rodearte de gente buena, de gente talentosa? Yo creo que debes tener un mayor capital. Y cuando tú tienes un mayor capital, puedes crecer uh-huh. más firmemente, porque puedes seleccionar al personal y sin problema lo puedes correr. Sí. Y sabes que tráete a uno que sí funcione cuando tienes un capital. Pero cuando estás así, poco a poco, y sale uno malo y te roba y otra vez tienes que estabilizarte. Y entonces estás cuidando que no lo corran, que sí, que no. Pero que hoy en día tú que eres empresario y que tienes muchos negocios, es dificilísimo conseguir gente. Es lo más complicado. Decía un primo que ya no existen esas personas como nosotros que nos tocó salirte en camión con un folder debajo con la solicitud de empleo.
Ahora todo el mundo quiere que le mandes por WhatsApp o por un inbox de Facebook que le mandes cuánto va a ganar y qué va a hacer. Así es. Y es complicadísimo. Es lo más difícil, el personal. ¿Crees que tú el tema de capital humano es la parte que más has flaqueado? Ahorita sí. Y que es por eso que tuviste que deshacerte de todo? Ahorita sí. ¿Sientes que fracasaste con las tortas, por así decirlo, con una cadena que crecía y que se veía que iba a seguir dominando Nuevo León? Sí. ¿Sí? Sí. Fracasé con el cotorreo, fracasé con el... ¿qué otra cosa? Bueno, así como... Señor Fix. Señor Fix es una empresa que está empezando. Me asocié con un muchacho que le confío plenamente. Lo que no es negocio pues, fue uno que puse rápido ahí que se llama... ¿Cómo se llama? Chicken More. Chicken More. Se llama Chicken More. Que lo pusimos y porque un amigo... Hombre, que vas a ver y que ahorita y que mañana. Y hombre, nada más para abrir... Nos tardamos como 7 meses. Y le decía, oye, ya cierra esa cosa, no ha dado nada. Y luego empezó a meter cosas y luego me gasté. Y ¿sabes qué? Ya, quita esa mugre de ahí. ¿Tu esposa no te dice nada? Sí, me regaña, pues Ernesto, deja de ser como eres. Sí. Deja de ser como eres. Y mi esposa es lo contrario. Mi esposa, a unos amigos que tengo ahorita que acabo de meter, ya lo regañó por un bote de basura que estaba fuera de la oficina. Y le dije, aguas, porque ya mi señora ya les echó el ojo. Ella es la buena. Ella es la que sí no tiene filtro y sí se enoja. Y ella... Oye, y dentro de estas grandes empresas que has creado y las que han fracasado y las que siguen, te aventaste un monstruo que es el auditorio que tienes acá en Santiago. Sí, el Auditorio Santiago, gracias a Dios. Es un escenario increíble que ya tengo el gusto de conocerlo. Desde la gente que no sabía que acá Ernesto Chavana es el propietario de este centro de espectáculos. Tú vas entrando a Santiago y lo ves del lado derecho, ¿no? Ves ahí que está increíble. Sí. Imagínate cuando estabas cantando puro licenciado y que te presentabas en algún escenario, llegaste a querer tener ahora un centro de espectáculos de esa magnitud. Nunca pensé que yo fuera a tener un centro de espectáculos así. En gran parte lo hice también por, uno, pensando en negocio, dos, dicen que pega primero pega 2 veces. Allá en Santiago no había un lugar como ese. Allá los artistas que llegaban se presentaban en un escenario de un salón de eventos sociales. Sí. O en una bodega o en un lugar así. Ahora ya Santiago tiene un recinto digno al tamaño de la ciudad de Monterrey. Y es una inversión que hice que me llevó muchos años de poder dejarle un patrimonio a mis hijos. Y además lo hice pensando en Maffer. Lo hice pensando en todos mis hijos en el sentido de la responsabilidad como padre. Pero yo en el aspecto de que el día que Maffer quisiera ensayar para sus cosas, que lo hiciera ahí en su negocio, que ella pusiera su equipo, su escenario como ella quisiera y ahí lo ensayara, ¿no? Veo que dentro de todo este gran empresario que eres, es imposible dejar de lado el tema de tus hijos. ¿Tienes algún temor de decir, porque siempre que habla dices, le estoy dejando algo a mis hijos, le estoy dejando a mis hijos? ¿Tienes miedo que en algún momento tus hijos no quieran hacer eso? Que no quieran dedicarse, que no quieran administrar un salón. Pues lo que les estoy dejando son cosas que les puedan servir o les puedan hacer fuertes cuando se ocupen. Sí. Pues ya dependerá de ellos si lo saben administrar. ¿Cuántas veces dejas tú cosas, o una persona deja cosas a sus hijos y los hijos no valoran y se lo gastan, se lo queman en el tiempo increíble de un año? Cuando costó toda una vida, ¿no? Totalmente. Pero pues ya dependerá de ellos. Al final estamos en esta vida para disfrutarla. Yo disfruto mucho cuando voy al auditorio porque veo todo el monstruo y digo, wow, veo reflejado aquí un esfuerzo de muchos años. Mi esposa le gusta mucho el lugar. Yo le digo, ¿sabes qué? A lo mejor hago un negocio con el auditorio. No, en el auditorio déjalo, no, yo me gusta mucho, no lo toques. Y yo no me encariño con las cosas, con las cosas materiales. Si sirven para crecer, pues que se desplacen, que se vendan, que se cambien, que se... Le has sabido dar la vuelta muy fácil, muy rápido. ¿Algún negocio a corto plazo que tengas en mente? Quiero abrir un dinosaurios, pero un dinosaurios con toda la mano, que sea una cosa impresionante. Aunque estoy viendo que enjaquecarme con personal, tú en las fiestas infantiles
es un problema porque el cliente paga poco y además es el más exigente. Sí. Dicen, ¿sabes qué? Paga poco, quiere mucho. Quiere mucho y... siempre hay broncas en las piñatas. Sí. ¿Sabes qué? Dices, ¿qué necesidad? Ya lo viví, ya lo pasé. Fue un negocio que me dejó, que me permitió crecer en otros y ya no sé. Pero no descartas que en un momento dado pueda hacer uno. Haciendo ya el cierre prácticamente de esta entrevista, Ernesto, empresario, papá, la vida te ha bendecido con trabajo, con dinero, con negocios, lo que hemos platicado. Viene una etapa de tu vida que te das cuenta de lo vulnerable que eres. Hace un par de años que te enfermaste, un año y cacho que te enfermaste de COVID muy fuerte y perdón la expresión, pero que la viste cerca. ¿Qué pasa por tu mente cuando te das cuenta de lo vulnerable que eres y que ni todos los negocios y que ni todo el dinero y que nada nos salva, que al final del día? Pues es una triste realidad, porque a todos nos va a pasar. Los que estamos aquí platicando un día vamos a dejar de estar aquí. Sí. Y eso no lo podemos evitar. No está en nuestras manos. Eso depende de lo que Diosito diga hasta aquí. Y tendremos que estar preparados para que cuando nos llegue ese momento, pues decir gracias Dios por todo lo que nos has dado, porque nos has permitido disfrutar una vida, respirar, conocer gente, valorar todo lo que la vida nos deja, la naturaleza hermosa que Dios nos da. Levántate todos los días para admirar la belleza de las montañas, el sol, disfruta todo, disfruta las amistades, todo eso pues ya pasará a otra dimensión y tienes que estar pues aceptando la realidad que es naciste para morir. Es lo único seguro que tenemos en esta vida. Eso es lo único seguro, así es que quienes creemos en Dios tenemos la esperanza de encontrar algo más allá después de la muerte en el que podamos vivir una eternidad de alguna forma en la que Él considere. Es como iniciábamos la entrevista y sé que uno de tus más grandes anhelos en esta vida es nunca dejar solo a tus hijos. ¿Tuviste miedo? Sí. Aunque en ese momento te puedo decir que ya no tanto miedo. Cuando ya estás tan enfermo, dices, Dios, pues que sea lo que tú quieras. O sea, ya lo que hice a mis hijos ya se los dije. Ya en una cama, aislado, ya no puedes hacer más. Entonces como que ya te dejas ir y dices, Dios, en tus manos está todo. Haces las últimas llamadas que tengas que hacer. Hija, checa esto otro. Juan, y no tengo broncas, no tengo deudas, no tengo así, no tengo acá. El día que yo me muera, tranquilamente, si llega alguien diciendo, mándalo a la chispeada, no hay tal. Entonces... Porque te pasó por la mente entonces sí, claro, no salir de ese salir hospital. Cuando te están, imagínate, 20 días y te dicen no, y no levantas, pues tú piensas que... Y deja tú, te vas sintiendo peor. Sí. O sea, te vas sintiendo que te aumentan el oxígeno, de unos tubitos pasas a una mascarilla y sabes que después sigue una intubada y dices, bueno, pues ya... Y sí me sentía yo súper cansado. Hubo 2 días en los que agarré el teléfono y le quité todo y lo dejé ahí. 2 días. Y yo me volteaba boca abajo porque decían que eso ayudaba a que pudieras respirar mejor. Y ya estaba cansado. Y estaba esperando nada más a que me dijeran, te vamos a llevar a tal parte o ahora vamos a hacer esto, porque me dijeron, te vamos a poner un segundo medicamento. Esperamos que eso ayude, pero ya más no te podemos poner. Digamos que es la última que te puedo poner. La última bala que tengo. Ya. Y luego te vamos a poner plasma para ver si eso te ayuda. Y cuando ya entras a ese estado, pues se van emproblemando más tus órganos. Y en cualquier momento alguno puede fallar. Sí, puede colapsar. Entonces estabas en un riesgo latente. Eso me mandó a un estado crítico, pero gracias a Dios pudimos salir con el tiempo. ¿Y crees que te cambió la manera de ver la vida y ver las situaciones a las que te enfrentas todos los días o no? Sí, te cambia, pero de todas maneras más bien refuerza.
lo que ya traes desde hace tiempo. Es decir, que no eres eterno, un día te va a pasar, no sabes en qué momento. Sí. No sentía tampoco que fuera yo decía, no puedo quedar aquí, o sea, este no es mi final. Sí. Me siento muy mal, cansado de, Diosito, que tú sabes, pero yo decía, no, este no es mi final. No. Este no es mi final. ¿Planes a corto, mediano plazo, Ernesto? Pues seguir creciendo en las redes sociales. Sí. Dejar en mejores condiciones todos mis negocios, dejarlos operando en automático, que no tengan problema en nada. Estamos viendo un proyecto en San Nicolás para hacer algunas cosas por allá en cuanto a unas ideas de negocio que tengo, y yo espero que se estén cristalizando en un año. Como un personaje que la gente conoce en Nuevo León y en parte de todo México y el extranjero, ¿vas a entrar a la política? No. ¿Nunca? No es lo mío. No te puedo decir nunca. Va a llegar un tiempo en el que a lo mejor ya no sea útil para la empresa, y cuando la empresa me dé las gracias, seguramente yo tendré que dedicarme a mi red social. La política no está en mis planes ahorita. De hecho, mi esposa me dice, Ernesto, no te salgas de lo que haces. Oye, pero si voy a llegar a los 65, 70 años, ¿tú quieres? Síguele. O sea, mi señora está terca de que síguele. Oye, pero es que... No, tú síguele ahí hasta que te mueras. O sea, mi señora me quiere ver ahí siempre. Ahí. Pero son maneras de pensar ahorita. Esa era una de mis preguntas. ¿Hasta cuándo te ves en la televisión? Híjole, pregúntale eso al arquitecto Benavides. Pregúntale a don Robert. Pregúntale a María Julia. ¿Cuándo se quieren retirar? Nunca. Es que mientras seas productivo, es que eres productivo. Sí. El Arqui es sumamente productivo. Totalmente. María Julia es sumamente productiva. Y siguen teniendo las audiencias y las ventas. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Es como te sientas. Si tú te sientes productivo y eres productivo para la empresa, ¿por qué salirte? Claro. O sea, si funciona, ¿por qué le muevo, no? Sí, digo, tú te vas a ir a tu casa. ¿A qué? Sí. Si yo me metiera al tema de la política, me metería con un plan convencido de ayudar. Pues a mi edad, ¿para qué quiero más dinero? Sí. O sea, que lo que mis hijos tienen, ya también ellos son jóvenes, tendrán la manera de crear su futuro. Y que al final del día puedes mover masas y puedes volverte un líder de opinión y puedes generar, pero si no hay algo que te mueve por convicción, va a ser difícil que lo vayas a hacer. Yo siento que necesitamos mucha gente que lo haga porque le nazca. Sí. Y a mí creo que si llegara a meterme al tema de la política, sería para realmente ayudar a la gente, sabiendo que está en chino ayudarle a todos. Sí. O sea, también es una realidad. Todos tenemos problemas. Y que puedes tener una ideología de lo que es la política desde fuera o lo que conoces, y entrando te darás cuenta que tal vez no es lo que esperas. Pues muchos hablan mugreros de la política. Exactamente. Poncho acaba de meterse y salió y dijo, no, es una mierda eso de la política. No quieren. Ahora sí, nos vamos a despedir, pero te voy a hacer unas preguntitas para ver cómo andamos. Échale. De ánimo. Uh-huh. Si hoy fuera el último día de tu vida y querrías hacer lo que estás por hacer hoy? No. Si fuera el último día, estaría con mi familia. Sí. Despidiéndome de ellos, diciéndoles los últimos consejos antes de que se me acabe el tiempo. Ay, tú, eso haría. Estarías con tu familia. Así es. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro? La salud, porque pues si no tengo salud no tengo futuro. Me trato de cuidar, mi alimentación, ejercicio, chequeos. Me duele algo, voy inmediatamente con el médico. Eso es lo que hago. ¿Cuál es la diferencia entre vivir y existir? Pues una cosa es que pasas en la vida desapercibido, y el vivir es disfrutarla, es aprovechar el tiempo, hacer lo que te gusta. Si quieres correr, corre. Si quieres comer, come. Claro, con la debida conciencia de que tienes que saber comer, alimentarte. Esa es la diferencia entre el existir y el vivir. Con ese ajetreo, Ernesto, de nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que tú crees que nos estamos perdiendo? Estamos perdiendo el temor a Dios. Sí. Ya no hay temor a Dios. Tú le hablas a un chavo y le vale una chispeada. Es más, hasta no creen en Dios. Y el temor a Dios nos hizo a muchos irnos por un carril recto, honesto, preocupados por nuestra familia, por eso. Ya no hay temor a Dios, ya te vale, ya los niños les gritan a los padres y los insultan, y eso es porque se ha dejado el temor a Dios.
¿A qué has renunciado con todo el éxito que tienes? He renunciado a las malas costumbres, a la mala vida, al vicio. He renunciado a todo lo que pueda dañar a mi familia y a mí. ¿Qué desearías no saber? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cuál es la cosa número 1 que intentarías lograr antes de morir? Dejar a mis hijos bien, con valores, educación, con todos los consejos que le he dado y con el deseo de que nos vaya mejor a todos los que se quedan. Que así sea. Porque los que se quedan son los que van a batallar. Con esto que eres tan movido, Ajá. ¿Qué es lo último que te ha estado diciendo esa vocecita en tu cabeza? Esa vocecita que todos traemos ahí, ¿qué es lo último que te ha estado diciendo esa vocecita que hagas? Fíjate que viaje. Vete a San Francisco, vete a Las Vegas, vete a la Isla del Padre, vete, disfruta. Eso es lo que me dice mi vocecita. ¿Y lo haces? Claro. Sí. Claro. Mientras se pueda me voy. Claro, vámonos, de rol. ¿Qué errores cometes una y otra vez? Morderme las uñas. Papá me decía, no te muerdas las uñas. No me las como, papá. No te muerdas las uñas. Sigo creyendo mucho en las personas. Eso a veces me cuesta mucho dinero. La confianza. Soy demasiado, confío en las personas. Pues nada más. Y por último, ¿qué gran lección podrían aprender las personas de tu vida? Bueno, lo que piensen me vale más. Muchos, aunque lo digan, no me lo van a creer. Me da mucho gusto que hay chavos que me escriben de repente y me dicen, Chiva, sabe que lo veo a usted y yo quisiera ser así como usted. Pero lo dicen desde el plano profesional, porque nada más me conocen allá, Claro. en la televisión. Pero quisiera que hubiera más personas como yo, preocupadas por lo que realmente es lo esencial en la vida. Tu familia, tu salud, hacer el bien, confiar en las personas. Yo creo que eso sí deberíamos de decirlo. ¿Qué era la intención de esta entrevista? Era dejar de lado al señor Chavana, Ajá. al personaje el que hace que el todos show, vemos en el la que tele. regaña a todos, el que saca Exacto. los chismes de cada uno. Y conocer realmente a Ernesto, que tenemos el gusto de conocerte, de que nos hayas acompañado. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias, Edgar. Vamos a dar un aplauso a Ernesto Chavana el día de hoy. Gracias, y pues no se pierdan más entrevistas que tendremos. Te agradezco mucho, Ernesto Chavana. Gracias por los minutos. Sabemos que andas siempre bien apretado de tiempo, correteando. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Gracias. ¿Sale? Y mira, esto va para Fernando Lozano. Mira, Fer, él sí me regaló algo y ya me lo voy a quedar. Porque tú me dijiste que, en la entrevista de Fer Lozano, dice Fer Lozano, Ernesto, yo te regalo este. Se acabó la entrevista y, bueno, que yo te consigo uno de esos, ¿eh? Le mandamos un saludo a Fer Lozano, un abrazo. que próximamente esperamos tenerlo por acá. Pero acá sí se lo quedó, ¿eh? No, y le voy a decir a Fer ahorita que lo vea en la pastorela. Muchísimas gracias, Chavana. Gracias. Vámonos. Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados. Cabrito, Música y Cheve. Uprint. Presentaron. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda.